Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. ¿En qué se parece la riada de Valencia al derrame del fiscal general? Pues mire, no es un chiste, efectivamente se parecen mucho y sobre todo en una cosa, que en ambos casos lo que menos importa es el pueblo, el ciudadano de a pie. Y me explico. El asunto del fiscal, conviene ir al origen, ¿verdad? No es una guerra entre el fiscal general y Ayuso. Hay que recordar que todo esto empieza cuando el Colegio de Abogados de Madrid ve que una nota de prensa de la Fiscalía vulnera el derecho a la defensa de un señor. Y entonces denuncia a los fiscales de Madrid, no al fiscal general del Estado. Es el fiscal general el que luego dice, todo es cosa mía. Y a partir de ahí el asunto se convierte en el asunto del fiscal con toda la conllevancia política que hemos visto después. Pero conviene no olvidar qué es lo que realmente se está juzgando aquí. Aquí lo que se está juzgando es una revelación de secretos que pone en peligro la defensa de un ciudadano, que podría ser usted o podría ser yo, que no tenemos tanto dinero, ni somos señoritos, ni podemos tal, pero la mecánica es la misma. Insisto, un ciudadano común. ¿Y en Valencia qué? Pues hoy hemos visto la comisión de las Cortes Valencianas, que ha ido Mazón allí a hablar, y toda la oposición empeñada en que Mazón es culpable, porque no supo parar a las aguas con las manos y tal. Vamos a ver, en Valencia hay 230 compatriotas muertos por obras que no se hicieron, por cauces que no se limpiaron, por alertas que salieron mal y por socorros que no acudieron. Y aquí lo que importa, sinceramente, no es Mazón, ni Baldoví, ni la madre que los parió a todos. Aquí lo que importa son 230 compatriotas que pagan sus impuestos, que están sosteniendo este sistema ¿verdad?, que nos gobierna y de lo que no está hablando nadie. Pues no, aquí una vez más, lo más importante, que es el ciudadano de a pie, queda fuera. ¿Sabe usted cómo se llama esto? Se llama partitocracia. Y es un sistema en el que los partidos y sus medios afines reconducen absolutamente toda la vida pública a su propio ombligo. Así que la democracia desaparece. ¿Por qué? Porque el demos, es decir, usted, yo, el vecino, es lo último que importa. Y lo más son los partidos y sus cosas. La semana pasada escribía yo en Gaceta, pero qué asquito dais todos. Y efectivamente, esto de la partitocracia, quiero recordar, lo habló por primera vez entre nosotros Gonzalo Fernández de la Mora, hace muchísimos años, y reaccionó todo el mundo a derecha e izquierda. Esto es una cosa que hizo un franquista, porque no le gustan los partidos. Al mismo tiempo se estaba hundiendo el sistema en Italia precisamente por la partitocracia, y hoy nosotros estamos en plena partitocracia, trabajando contra el pueblo, trabajando contra el ciudadano común, trabajando contra un señor que ve su derecho a la defensa ya abiertamente violado por la Fiscalía, en este caso el fiscal general del Estado, y trabajando contra 230 compatriotas muertos de los que al parecer nadie se acuerda. Y aquí todo lo único que importa es Mazón. Bueno, pues esto es una vergüenza. Así que efectivamente, riadas y derrames. Y aquí me parece que la única presa posible es el voto popular. Y si no es el voto, será otra cosa. Pero no le quepa duda, también aquí en efecto solo el pueblo va a salvar al pueblo. 21:48, 20:48 en las Islas Canarias, y nosotros que vamos a contar un montón de cosas, porque ha pasado de todo esta tarde, sobre todo en el último tramo, por cierto. Así que vamos por partes. Titulares. Bueno, el caso Leire. El caso Leire saca a la luz toda la porquería del PSOE. A medida que hemos ido descodificando, porque es complicado, en fin, las grabaciones, 3 horas y pico de grabaciones del fiscal Estampa, tal como está ahora la cosa, luego veremos algunos ejemplos, pero tal como está ahora el asunto, o el PSOE y el Gobierno denuncian a esta mujer en los tribunales, o si no, tendrá que ser la justicia quien de oficio denuncie al PSOE y al Gobierno. Porque si esta mujer efectivamente ha ido a sacar la información que pudiera tener el fiscal Estampa sobre las saunas, que a su vez tenía Villarejo, para parar cualquier investigación sobre las saunas que pudiera afectar a Pedro Sánchez y familia, estamos ante una red mafiosa descomunal. Vamos a ver luego en detalle algunas de las cosas que han ido saliendo a lo largo de la tarde sobre esta grabación. Ya le digo que esto es de locura. En fin.
Vamos a hablar del narco, porque una cosa terrorífica que ha pasado hoy es que la Comisión del Parlamento Europeo, que estuvo aquí en Barbate, le ha pedido a Marlaska que dimita. ¿Por qué? Porque ha destruido pruebas. Tal cual. ¿Se acuerda usted? Barbate, la narcolancha, 2 guardias civiles muertos. Bueno, pues lo que ha dicho la Comisión, el Parlamento Europeo, es que Marlaska ha obstaculizado la justicia objetivamente al destruir las pruebas de lo que ocurrió. El mismo ministro, por cierto, que acabó con el Oconsur, lo cual nos lleva a ver lo que está pasando con el narco en México concretamente. El otro día Zunzunegui, el historiador, le soltaba 2 bofetadas a Fortes, o mejor dicho a Sheinbaum en el culo de Fortes. Está bien, con el asunto del narcotráfico. México es un narcoestado. Pues mire usted por dónde, a lo mejor no es solo México. En fin, lo contaremos. Luego, atentos a esto, Belarra. Yone Belarra dice que Repsol fabrica las danas. Lo ha dicho así, tal cual, lo vamos a ver. Se puede imaginar a los consejeros de Repsol en una cueva, me imagino que era de Zugarramurdi, por aquello de Yo soy Johnny Mace, ya reunidos, conjurando fuerzas para que de ahí emerjan. O sea, hay que ser demente. Pero lo peor es que yo creo que lo dice de verdad. O sea, la gente de Podemos está convencida efectivamente de que estamos en pleno apocalipsis climático por culpa de las emisiones de CO2. Vamos a verlo y de paso vamos a ver esa ocurrencia de nacionalizar Repsol, que hombre, a lo mejor no es descabellada, pero claro, si es porque fabrica danas, ¿qué quiere usted que le diga? Mencionaba yo antes de soslayo a TVE, que sepa usted que en la BBC, o sea, la inglesa, se ha desatado una crisis extraordinaria con dimisiones de sus principales responsables por haber manipulado unas palabras de Trump con el asunto del asalto al Capitolio. Recordará usted todo lo que nos han contado y nos sigue contando la prensa de la progredumbre sobre el golpe que Trump quiso infligir a la democracia, etcétera. Bueno, buena parte de esa acusación descansa en unas declaraciones manipuladas deliberadamente para que pareciera eso. Esas declaraciones las emitió la BBC y ahora la BBC reconoce efectivamente manipulamos. Y han dimitido. Claro, como cojan del ejemplo en TVE, yo no sé quién va a quedar allí, algún bedel. Y si nos da tiempo, que yo espero que sí, hablaremos del secreto del rey Juan Carlos, del libro, el libro del rey. Vamos a ver, lo que ha trascendido, yo no lo he leído, además le prometo a usted que no lo voy a leer. Ahora bien, lo que ha trascendido de ese libro es una mera autojustificación que tiene muy poco que ver con la realidad histórica en lo que conocemos. Bueno, a ver, comentaremos algunos extremos de este asunto. Y tenemos también la masonada máxima, que es el proyecto ganador 36 millones del ALA para la resignificación del Valle de los Caídos, que hoy el ministro Torres, el de ese, presentaba, lo hemos visto en X, en Twitter, creo que tenemos las imágenes, algunas de las imágenes, ¿verdad? ¿En qué consiste básicamente? No me digas que tenemos solo el tuit y no las imágenes del Valle. Ah, bueno, porque sería dramático. ¿En qué consiste? Bueno, se elimina la piedad de la entrada, se eliminan los evangelistas de la base de la cruz y se abre un enorme agujero en la explanada bajo el cual habrá una suerte de memorial. Bueno, pues cómo convertir un templo católico en un templo masónico en 3 pasos. Falta derribar la cruz, pero será lo siguiente. Así que, con toda cordialidad, expresamos nuestro agradecimiento más profundo a la Conferencia Episcopal por habernos demostrado lo que quiere decir la palabra traición. Es una cosa que le agradecemos infinito. Y todo esto lo veremos en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Pedro Luis Pedrosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Javier? No me preguntes qué tal, porque estoy muy enfadado. Muy cabreado, no. Claro. Arrecho, decimos en Venezuela. Bueno, mira. Que no se puede decir en Colombia porque tiene otro significado. ¿Tú sabes que hoy se celebra San Martín de Tours? No. Y entonces en la parroquia, al salir de misa este domingo, dije, bueno, como el martes y tal, vamos a celebrarlo hoy porque era... Entonces ofrecían dos bocatas, ¿no? Dos platos. Uno era huevos con pisco y otro era el bocata con chorizo y tal. ¿Huevos con pisco? Sí, es un picadillo así de cebolla. Tampoco significa lo mismo que en Perú o en Chile. Exacto, no es lo mismo, pisco es otra cosa.
Pero entonces, claro, había que preparar los huevos y entonces llegaba un momento que la gente que había pedido huevos se quedaba esperando mucho porque... Y entonces yo saqué la conclusión y que creo que es muy pertinente que bueno, que sobran chorizos y faltan huevos, porque, o sea, esto que tú dices del Valle de los Caídos, lo del Eire, pues estamos rodeados de chorizos, pero parece que faltan huevos. Que por cierto, a mi cuñada también le pasó al poco de llegar a España, que fue a comprar y le dice, señor, ¿tiene huevos? Y el hombre le dice, ¿usted me está retando? Entonces, bueno, para como que comprar faltan huevos. huevos. Es un viejísimo chiste ese. Tiene manitas de cerdo y sí, morro de No, esto cerdo. fue Sí, qué monstruo. verídico. Bueno, Así, es un ¿tiene poco eso. huevos? En fin. ¿Usted me está retando? Están carísimos los huevos, por cierto. Y Es una con auténtica 2,5 millones salvajada, en fin. de gallinas sacrificadas. Veremos. ¿Qué te Don digo? Pedro Luis, bienvenido, buenas noches. Don Miguel Ángel Quintana Paz, ¿cómo estás? Bien, vengo de una presentación de un libro de Alejandro Fernández, que acaba de presentar en Pie en Pared, a calzón quitado. Aprovecho para hacerle publicidad. El libro no lo he leído porque se presentaba allí y parece que lo que cuenta pues puede ser interesante. Me ha decepcionado un poco que en el turno de preguntas me dejó la mitad de las preguntas sin resolver, pero bueno, confío en que... Has utilizado tu turno de preguntas como si fuera un turno del gato, donde he sueltas un expuesto algunas privilegio dudas. en- Claro, es que de hecho él dice que al parecer el libro tiene un artículo entero dedicado a un artículo. Perdón, ya estoy pensando en términos como si fuera una revista científica. Tiene un capítulo dedicado a los errores que ha cometido el PP o que ha cometido él. Le he preguntado pues, sobre algunos errores, no sé, pues por ejemplo, hace poco él escribía un tuit en el que comparaba a la situación actual con los años 30 y decía que igual que en aquellos años la derecha más arriscada pues acabó perdiendo, pues que ahora en los años 2025 pues que la nueva derecha que tampoco, que sería la derecha suya, la liberal, conservadora, la que se... Ya. Entonces, en esa comparación, yo no me meto en las Ay, por comparaciones favor. históricas, no me meto en la comparación histórica, mi única pregunta Pues ha sido... yo sí. Tú sí, y ahora sí que nos metemos. Pero mi ¿Cuál pregunta ha sido ha tu sido pregunta? mucho más humilde, que ha sido, ¿le beneficia al PP, a su propio partido? Yo no salgo a defender a Vox, ni salgo a defender a las nuevas derechas. ¿Le beneficia a tu partido, al PP, que compares a Vox, que todo el mundo sabe que es el partido con el cual vais a tener que pactar? ¿Os beneficia decir que el otro partido se parece a los fascismos? Porque tú vas a ir a unas elecciones donde yo no soy moderadito, yo no soy centrista. Pero los centristas y los moderaditos, si dicen voy a votar al PP pero va a tener que gobernar con Vox, y el propio PP me ha dicho que Vox es igual a los fascismos, Hitler, Mussolini... Pues a lo mejor no le voto, claro, porque el propio PP me está reconociendo que va a pactar con el mal. O sea, yo creo que es una movida, en términos del propio PP, negativa, errónea, mala estrategia. Se parece mucho a lo que pasó en el 23, esto no lo he dicho, pero lo digo ahora. En el año 23, también muchos de los mensajes del PP antes de las elecciones, pues claro, iban en esta línea de es que vamos a tener que pactar con unos que son muy malos. Pues la gente dijo, pues entonces no te voto, porque tú mismo me dices que son muy malos con los que pactas. Yo creo que es una falta de inteligencia, pero bueno, no me la ha respondido. Alejandro, querido. Alejandro, respóndeme alguna vez. Con el cariño que ¿Alguna sabes vez? que te tengo, que además es verdad, o sea, no estoy impostando nada. El problema, precisamente, fue que hubo un señor de derechas, que era Aniceto Alcalá Zamora, que torpedeó un gobierno de la derecha abrumadoramente elegido en las urnas, que era el de Lerroux. Gil Robles, como seguramente sabes, entró y la izquierda lo que hizo fue dar un golpe de Estado. Lerroux, Chapa Prieta, todo aquello. Lo bombardeó Aniceto Alcalá Zamora porque decía, es que claro, esta derecha es tan de derechas que no va a poder gobernar. Mejor provoco unas elecciones que seguro que a mí me votan porque soy moderado. Y el resultado fue el fraude electoral del 36 y la victoria del Frente Popular. Es que, joder, no aprendéis, ¿eh? Seguramente porque me veis en fuentes equivocadas. Bueno, lea Pío Moa, de verdad. O sea, puedes coger el libro y no te va a dar un calambre. Y lo bueno que tiene es que lo que salen son los testimonios de la gente de allí, lo que ellos mismos decían. Bueno. ¡Ay, de verdad! ¿Cuánto daño ha hecho Javier Tusell? En fin. Pues por eso vengo con esta No me preocupación extraña, mía claro, de que las cosas claro. a veces cuesta argumentalmente desentrañarlas, pero bueno, a ver, aquí tenemos por suerte más tiempo y seguro que las desentrañamos todas las que vienen, que son muy importantes también. Joder, está pasando de todo. Miguel Ángel, bien, no me provoques más. Bienvenido. Muy buenas, Claro, solo muy he dicho buenas que noches. vayamos al lío, no he dicho más. Don Jorge Campos, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, don José Javier. Pues mira, ante tanta mala noticia que plantea siempre al inicio de cada programa, déjame que haga un saludo a la buena gente, que aún queda mucho en España. Por ejemplo, el taxista que me ha traído hasta aquí, Jorge Zamorano, que además me contaba las penurias que pasa un autónomo en España. Eso te lo puedo contar yo también. De aquí un afectuoso saludo a Jorge Zamorano.
¿Le de preguntaste Madrid. el nombre por lo de tocayos o...? Claro, nos te hemos hecho dijo. colegas. Ah, qué bueno. Los Jorges. Y un saludo también muy entrañable a una familia mallorquina que sigue el Gato al Agua desde hace tiempo, el señor Francisco Sánchez Gelabert y sus hijos, Chisco, Miguel y Eduardo, que son auténticos seguidores de este programa, y desde aquí mi más cordial saludo y mi abrazo más fraternal. Jorge, bienvenido, y a Jorge Zamorano y a toda la familia Sánchez Gelabert también. De verdad, abrazos fortísimos. Nosotros vamos a ir enseguida a entrar en materia, empezando por el asunto de la BBC y TV, que eso es muy importante. Pero antes hay que pasar por Comunidad Solar. ¿Por qué? Bueno, o sea, usted sabe que hay zonas, en Madrid, por ejemplo, hace unos días, Galapagar y Torrelodones, y hablamos de muchas decenas de miles de vecinos que de repente se quedan sin luz. O sea, lo de los apagones es verdad. Hablan del gobierno diciendo que, bueno, en realidad la posición del gobierno sobre energía nuclear es pragmática. Tendrán jeta. Pero objetivamente aquí tenemos un problema. Entonces, usted que está en su casa y no tiene la opción de abrir una central nuclear, ¿verdad?, ni de ponerse a quemar carbón, ¿qué hace? Bueno, pues mire, Comunidad Solar tiene una solución, que son las baterías. Y de eso precisamente vamos a hablar con Jesús Cubero, que es el director de marketing de Comunidad Solar. Jesús, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, ¿qué tal estáis? Vamos a empezar quizá por el principio, porque yo nunca he tenido una batería en casa, por ejemplo. Ya me dices batería y yo pienso pues, en el Eddie Clavo y Gabinete Caligari y todo eso. Una batería, estamos hablando que es como una gran pila, es como el tamaño de un radiador. ¿Qué es? Sí, al final, bueno, vamos a empezar explicando qué es una batería, porque todos conocemos la batería del móvil, batería del coche, pero las baterías, cuando hablamos de términos de energía, sirven por una parte, igualmente que cualquier otra batería, para ahorrar, por un lado, en energía y por otro lado, para protegernos ante cortes de luz, ¿no? Entonces, todas las baterías funcionan de la misma manera, almacenan y liberan energía. Y eso nos permite, pues, poder especular con la energía y utilizarla cuando más la necesitamos. Perfectamente. Vale. Tamaños. Doméstico, por ejemplo. Yo digo, estoy interesado en lo de la batería, ¿cuánto me ocupa? ¿Qué espacio voy a ocupar? Depende de lo que vaya a consumir, depende de mi instalación, depende de que tenga placas o no tenga placas, ¿cómo va la cosa? Sí, el tamaño es más o menos como si fuera más pequeño que un radiador. Dentro de las baterías es importante explicar que hay dos tipos de baterías. Tenemos las baterías en nuestros parques fotovoltaicos, que básicamente lo que hacemos es almacenamos en las horas donde el precio de la energía es más barata, que siempre coincide cuando más energía producimos gracias al sol. Cuando llega la noche, ¿qué hacemos? Los precios de la luz se disparan y en ese momento es cuando las baterías liberan esa energía que han almacenado y la liberan a la red. Esa misma energía es la que llega a los domicilios y negocios de todos nuestros clientes y es una solución, pues, ideal para que la energía solar sea, digamos, muy económica. Y luego, por otro lado, esto eran las baterías en los parques fotovoltaicos, tenemos las baterías domésticas que comentabas. Y estas baterías, pues, están conectadas a una instalación fotovoltaica que comentamos antes, o bien a la red, es decir, uno puede tener una batería en su casa, independientemente si está conectado a cualquier compañía eléctrica o bien a una instalación fotovoltaica nuestra o de otro. Y el funcionamiento es el mismo, almacena en horas baratas y en el momento en el que es más caro, pues suelta la luz, por tanto, pues ahorras, tienes ahorros de hasta un 50-60%. Y si hay un apagón, pues estás completamente protegido. O sea, que me vale lo mismo, tenga en casa energía solar con vosotros o con otros, pero preferiblemente con vosotros, o tenga el circuito convencional de la electricidad, entendido. Eso es. Y si yo soy espectador del Gato al Agua y digo, llama al 980-2812, está Jesús Cubero, y te pones, y digo, oye, que yo soy del Toro Televisión. Eso es. Nosotros lo que hemos querido es premiar a la audiencia del Gato al Agua y lo que hemos hecho es ofrecer una prueba para que puedan ver hasta 3 facturas con nosotros, un autoconsumo remoto con baterías, y de esta manera puedan comprobar que los ahorros son reales, de tal manera que si después de esos 3 meses pues no estás convencido, puedes seguir con tu compañía eléctrica. Para pedir esta prueba es muy sencillo, llamando, como veis en pantalla, al 980-2812, que está 24 horas, no quiere decir que tengamos siempre una persona ahí conectada, sí, pero queda registrada la llamada y al día siguiente nuestros compañeros llaman directamente
y cuando hablen con estos compañeros tienen que decir el código MIAU. Como ves, hemos querido ser, como buenos de marketing, hemos querido ser muy originales. Eso está muy y bien. entonces, de esta manera es más fácil para nuestros espectadores recordarlo. Y luego también, si en cambio no quieren hablar por teléfono, sino que prefieren hacerlo directamente a través de la página web, pues pueden entrar en comunidadsolar.es y poner el código MIAU. Ya sabe usted, sea teléfono, sea web, hasta 3 meses de factura gratis, a ver qué tal de prueba, para quedarse con ellos, o eventualmente no, siempre diciendo el código MIAU, que es de lo que se trata. Jesús, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches. La cuestión de las baterías, de verdad que tal y como se está poniendo el asunto, es muy importante ir pensando en este tipo de soluciones, porque hay que vivir. No quiero ni pensar en la cantidad de frigoríficos que hubo que tirar a la basura sus contenidos el día del apagón, por ejemplo. En fin. Bueno, señores, 22:05, 21:05 en Canarias, nos vamos a la publicidad. Primera pausa. A la vuelta vamos a hablar del asunto este de la BBC y de TV, de paso, porque es muy importante. Es decir, aquí estamos ahora con el discurso homogéneo del poder, de que, porque todos dicen lo mismo, uno tiene que huir de la desinformación atendiendo a las fuentes oficiales. Por ejemplo, la BBC o TV. No me haga reír. O sea, la TV lo vemos todos los días, es una cosa de locura. Se inventan una sanitaria que no es, que es una libertad sindical de no sé cuántos, en fin. Y la BBC, que pasaba por ser, para todos los periodistas, en fin, históricamente, ¿verdad?, la referencia de la probidad informativa, pues manipuló deliberadamente las palabras de Trump, porque no son periodistas, son activistas de la progredumbre. Bueno, publi y lo vemos. 22:11, 21:11 en Canarias. Vamos a empezar, pero mire, ¿sabe usted por qué nosotros podemos hacer, por ejemplo, lo que no hace ABC, la BBC y TV? No sé por qué me ha salido ABC, que habrá sido un acto fallido. Pues porque descansamos fundamentalmente sobre nuestros espectadores y sobre nuestros anunciantes y patrocinadores, que son pocos, todos ellos de gran calidad y a los que les estamos enormemente agradecidos, porque gracias a ellos podemos mantener una línea editorial perfectamente independiente, que todo el mundo sabe cuál es, no engañamos a nadie, y ellos apuestan por nosotros. Y dentro de estos anunciantes hay un clásico que vuelve a estar otra vez en esta mesa, que son los vinos Tejoneras. Si hay un vino en Madrid, si hay un vino en España ahora mismo que está rompiendo moldes, es precisamente Tejoneras. No solo el mejor vino de la Comunidad de Madrid, es uno de los mejores vinos de España y de Europa, como atestiguan sus premios internacionales, que no paran de recibir. Todos los años caen 2. Nace ahí, en esa finca que esté usted viendo, la finca Tejoneras, en el oeste de la Comunidad de Madrid. Sería estribaciones de la Sierra de Gredos, un suelo de pizarra y de granito excepcional, uvas garnachas más que centenarias porque esta gente empezó a hacer vino a mediados del 19, que se dice pronto, con las mejores variedades del mundo. Y que tiene una magnífica oferta para los espectadores del Toro Televisión. Yo vamos a ver, sobre todo ahora que vienen fiestas y se consume un poco más, yo le ruego que tome nota, porque es que no va a encontrar nada parecido. De hecho, esta oferta significa cerca de un 30% de descuento respecto a lo que le costaría en mercado. Atentos, son por 139 euros en total, 12 botellas, 12, de la Graz Crianza, 9 botellas. Y es un vino extraordinario para acompañar cualquier cosa. De Tejoneras Alta Selección Reserva, que es el del cuello azul, ya lo tiene usted ahí, de ese 2 botellas. Y del 750 Gran Reserva, 1 botella. O sea, 12 botellas del mejor vino de Madrid, por supuesto, y de los mejores vinos de España, sin ninguna duda, por solo 139 euros. Llame ya, 91 564 94 95, o en la web, tejoneras.com. Si lo quiere usted comprar en la calle, muy bien también. Tienen en toda España en el Corte Inglés y en Madrid, además de en el Corte Inglés, en Alcampo Carrefour, Sánchez Romero y Distribuciones Adán. Pero tome nota, porque pocos vinos van a encontrar mejores que este. Se me olvidaba, junto a las botellas, además, 2 copas serigrafiadas Tejoneras. Son bien bonitas. Bueno, ahora nos vamos, después de beber, a la Beber C. Perdón, es un chiste digno de Julio Ariza, pero no lo haré más. Bebercio. Lo que digo de Julio Ariza, de Luis del Pino, que son todavía peores. Bueno, esto es muy importante.
Esto es muy importante porque nos quieren manipular diciéndonos que en realidad los serios son ellos y todos los demás somos esparcidores de bulos. Pues oiga, no, mire, por eso es tan importante el episodio de la BBC. Es que lo vimos durante la pandemia. Las fuentes oficiales de información estaban mintiendo a calzón quitado, como el libro de Alejandro Fernández, en el título. ¿Qué ha pasado con este asunto de la BBC? ¿Y cómo se lo aplicaría a Televisión Española? Yago Soler nos lo cuenta. El escándalo en la BBC, que ha obligado a una reestructuración de la cúpula, hace imposible no compararla con el protocolo que hay en la televisión pública española. RTV se encuentra en el top 5 de las principales televisiones públicas del viejo continente, pero desde la llegada de Sánchez al poder y de José Pablo López a la presidencia de la corporación... Y yo estoy trabajando para que sea lo contrario. ¿Nos podemos equivocar? Por supuesto, nos hemos equivocado con muchísimos programas, ya no le estoy hablando de ahora. Su imparcialidad y profesionalidad en programas ha caído en picado, desde las campanadas hasta los polémicos programas informativos de productoras externas, algo que desde el Consejo de Informativos ya han puesto el grito en el cielo, con escándalos como los de la hora de la 1 con la todopoderosa Silvia Ichaurrondo, Mañaneros 360, Directo al grano o Las malas lenguas de Jesús Cintora. En el punto de mira, sus imparciales coberturas de eventos como la corrupción que rodea al PSOE, la Dana o la guerra en Gaza, tergiversando la realidad para complacer al gobierno sin importar el trabajo periodístico. Con el análisis de esta entrevista, la primera que concede el presidente del gobierno en el inicio del curso político. Boa noite, sentidiño. Bueno, muy bien, ¿no? Para muchos trabajadores de la corporación, estas polémicas entorpecen su trabajo y rebajan la valoración de sus compatriotas. Las protestas no vienen únicamente por el Consejo de Informativos, también por sindicatos como USO, que acusaron a Cintora de machista e imparcial por parecer un tertuliano más, dicen los sindicalistas. Y desde el mundo de la política, la última comisión mixta del control parlamentario se acusó a José Pablo López de tener un sesgo parcial a favor del gobierno en la cadena pública. Por cierto, que si quiere usted ver sufrir a Javier Fortes, tiene que ver la entrevista que le hizo el otro día a Zunzunegui, al hispanista mexicano, sobre su libro El día después de la conquista. Si se le ha perdido usted, mire, en mi línea de X, antes Twitter lo tiene. Si va en YouTube, usted busca Zunzunegui Fortes, lo verá. Vale la pena. Vale la pena porque el repaso que le da es de verdad impresionante. Pero bueno, esto es otra cuestión. ¿Cómo habéis seguido el asunto? Claro, vosotros no sois periodistas profesionales, con lo cual esto igual os ha pillado un poco de bueno. No, pero somos, al menos el que os habla, víctimas de esta televisión. De televisión española y de cualquier canal público. Bueno, hoy en día prácticamente... Públicos y concertados. De la inmensa mayoría de los canales llamados generalistas. Porque evidentemente lo de la manipulación de la BBC sobre Trump es terrible. Yo he leído, además, he visto el vídeo que está editado, cortado, montado. Sí. Esto es una cosa horrorosa. Pero no hace falta irse a la BBC. Aquí en España nosotros lo hemos sufrido en nuestras propias carnes. Hemos visto cómo desde Televisión Española, desde informativos, tertulias, que si queremos bombardear y hundir el barco de Open Arms con la gente dentro, que si somos racistas, nazis, fascistas... bueno, negacionistas. Negacionista es la palabra que sirve para todo. O sea, todo aquel que sea muy ultraderechista es negacionista. Claro, porque niegas las barbaridades que dice esta gente. Entonces, como ellos no lo pueden soportar, te tienen que tildar de esto. Pero vamos, es lo más lamentable, porque encima es doblemente sangrante cuando se hace desde la televisión pública. Aunque también habría que decir que con las subvenciones que reciben también el resto de canales, podríamos decir que esto, que es la televisión concertada. En el caso de España, efectivamente. En el caso británico de la BBC tiene su interés el hecho de que haya forzado la dimisión. O sea, que no hayan soportado la vergüenza. Quienes manipularon el vídeo de Trump no eran los dos que han dimitido, eran los jefes. Yo creo que lo sabían, evidentemente. Bueno, allí, pero quiero recordarle, han dimitido. Aquí es lo que te iba a decir, dimiten, sino los premian. Les premian. Claro, los premian. Quiero recordarle, y es que me parece muy importante, vamos a ver, les voy a quitar el argumento a Miguel Ángel Quintana Paz y luego se va a enfadar conmigo, pero en fin, te lo paso, nada.
No, bueno, efectivamente, yo, que cuando decías tú que no éramos damnificados, lo somos todos en tanto en cuanto que estamos pagando. Y estamos pagando la televisión pública, estamos pagando la televisión pública para que el gobierno lo use para convencernos a nosotros. O sea, que las dos cosas son vergonzosas, ¿no? Que la televisión pública se haya convertido en propaganda del gobierno pura y dura hasta estos niveles. Hay que decir que, evidentemente, nunca en España hemos tenido un nivel como el que se supone que la BBC sí que intentaba mantener con una especie de un consejo más o menos neutral que la controlaba. Aquí siempre ha estado controlada en vez de por consejos deontológicos por el partido en gobierno, pero ya el nivel en el que estamos ahora pues ya es absolutamente indignante y además con sueldos muy, muy sustanciosos. Aquellos que se prestan a todo el personal que van contratando y que por lo tanto ya además van, después de hacer este servicio a Sánchez, van a tener la vida resuelta el resto de sus vidas, pues gracias a esto, con lo que no es poca cosa, pero ya digo, eso ya sería vergonzoso como encima... que el gobierno hiciera esas cosas, que nos tratara de esa manera, pero encima lo hace con nuestro dinero, o sea que es ya un auténtico horror. Yo creo que, no sé, yo llego al punto en el que ya no hay que... O sea, ellos saben que lo hacen, ellos saben que están haciendo esto, nosotros sabemos que ellos están haciendo esto. Yo no entraría en la conversación de la denuncia siquiera, porque es tan obvio, o sea, se vuelve una conversación absurda en la cual ellos... O sea, ¿quién puede defender que este señor, el director general, no es partidario del PSOE cuando tuitea continuamente diciendo vamos a poner esta película sobre la guerra civil porque queremos que tengáis esta visión de la guerra civil? Ahora que viene la amenaza de los fascismos en España y le falta solo poner que es Vox, pero vamos, todo el mundo lo tiene claro. O sea, ¿qué sentido tiene entrar a decirle a este hombre es usted manipulador? O sea, él sabe que lo es, él sabe que está usando sus medios porque... Pues eso, está puesto para eso, le pagan muy bien para eso y además él piensa pues, que eso es para lo que sirve la televisión pública, para publicar sus ideas. Pero es gente con la cual es imposible ya alcanzar ningún tipo de acuerdo, ni ningún tipo de mínimo. Pero yo creo que eso es lo sustantivo, es decir, esto era una cuestión que no se planteaba hace 10 años, por ejemplo. Ahora voy con, es verdad, antes había una especie de hipocresía, quieres decir, ¿no? No, había pudor. O pudor, sí, profesional. Llámalo pudor. Había un pudor profesional. Es decir, que todo el mundo sabía que era de derecha, que era de izquierdas, por supuesto, y digamos que tenías un criterio de que no se note demasiado. ¿no? Es decir, que cuando cuentas una información que te parezca. Pero no solo no se disimula, sino que se exhibe. Se exhibe. Con lo cual, ¿eso qué significa? Que la comunicación de masas de carácter público ya carece de sentido. Porque ya no es posible. Correcto. Claro, lo que ha hecho aquí la BBC, ¿qué es? Es un poco el canto del cisne. Es decir, sí, es verdad, me voy a inmolar yo para recordar que un tiempo, hace 40, 50 años, ¿verdad?, fuimos un canal objetivo, neutro, sometido a rigurosos controles de objetividad y de neutralidad informativa. Pero se acababa hace mucho tiempo. Y se acaba hace mucho tiempo porque la izquierda, gracias a su hegemonía cultural, ha conseguido criar generaciones enteras de periodistas que entran perfectamente en lo que mi llorado amigo José Antonio de las Heras, comunista, el director del Museo de Altamira, llamaba a las clases semicultas. Y las clases semicultas es la gente que ha leído lo suficiente para creer que sabe mucho, pero no lo suficiente como para darse cuenta de que no sabe nada y que abrazan los dogmas de la izquierda como una religión. Y esa gente no son periodistas, son militantes. Eso claro, lo que pasa es que puede llevar una televisión pública. Sí, el argumento es perfecto, estoy completamente de acuerdo con el diagnóstico, pero si tiramos del hilo, y cuidado que tirando del hilo, a lo mejor aquí se deshace toda la madeja. ¿Tiene sentido, igual que no tiene sentido una televisión pública que se finja plural, que se finja objetiva, que se finja neutral, porque eso ya no puede ser así? ¿Tiene sentido entonces el resto de instituciones neutrales de las cuales nos hemos dotado desde el punto de vista institucional? Tribunal Constitucional... Las instituciones técnicas, sí. El Tribunal Constitucional no es una institución técnica. Luego tampoco tiene sentido. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Pero es que la propia justicia... Sí, pero ahí al fin y al cabo tienes una referencia técnica muy clara que son los códigos. Los códigos. Claro. Ya, bueno, ya vemos, sí, yo creo que sí, alguien puede decir, pero no es tan técnico, otros podemos creer, pero ojalá lo sea, no sé. Yo creo que vivimos en un momento complicado en general de eso, de poder creer en instituciones neutrales. Porque está claro, y estamos viendo, está ocurriendo en todo Occidente, tampoco somos tan especialistas, está ocurriendo en todas partes. Pero aquí en España, esta vez creo que estamos en la vanguardia. O sea, no se me ocurre otro país que digamos, sí, bueno, España y tal, pero fíjate en este otro. No. Digo dentro de los países, lógicamente, entorno, como se dice. Europa, Norteamérica. Es verdad que, por ejemplo, que este tipo de procedimientos, por desgracia, se han ensayado más allá. Yo entonces realmente creo que esto pone en cuestión nuestro sistema constitucional, pone en cuestión nuestro propio sistema político y tenemos que inventar otra cosa.
¿Van a volver al redil? Claro, una solución sería que volviera, que es lo que siempre está pensando a los que me refería antes, ¿no? El Partido Popular. ¿Va a volver al redil esta izquierda arriscada y entonces otra vez va a ser posible esto? Pues yo no lo veo, yo les veo cada vez más arriscado. Y si no va a volver, tenemos que pensar de otra manera sobre estas instituciones. Don Pedro. Yo escribí en pedropedrosa.com, en mi blog, escribí hace ya unos meses un artículo que se tituló Echando de menos al nodo y otras consideraciones sobre la libertad de expresión. Y me puse a ver en YouTube varios videos de esos que hay de El Nodo, ¿no? Y era muchísimo más objetivo que cualquier cosa que uno pueda ver en la... Es porque te decía por el pudor. Es decir, el generalísimo el pudor ha que te inaugurado... empujaba la apariencia de neutralidad, El ¿no? generalísimo ha inaugurado unas viviendas en el tipo ahí con la tijera cortando... Se hizo un acueducto en tal lado, plum, abriendo la llave para que empezase a salir el agua. Hoy uno prende Radio Televisión Española y tal vez lo más escandaloso sean las tertulias, pero cuando uno se detiene a escuchar con detenimiento cómo la redacción, ¿verdad? Porque les cuento que aquí el programa se hace sin prompter, ¿ok? Para no afectar al conductor, al moderador del programa. Pero cuando esos individuos que lo que hacen es leer un prompter se paran frente y uno escucha, uno dice, esta noticia está redactada con la mayor saña, inquina y todo, o sea, todo está absolutamente moldeado. Entonces no recuerdo cómo se llama este señor que es ahora el director de RTV. Sí. Decimos en Venezuela, es mejor jalar bola a la sombra que echar escardilla bajo el sol. Este individuo es un sobreviviente, es que antes fue director o estuvo en un cargo en Telemadrid. Sí, señor. Y donde le pongan donde le tiren las monedas, ahí va a bailar el mono. Claro. Y como él, todos los demás, Fortes, yo estoy seguro que no es un ignorante, pero es peor que un ignorante, es un tipo malo, lo digo por la entrevista que tuvo con Zunzunegui. Entonces Zunzunegui le daba las respuestas, le mostraba evidencia y el hombre daba vueltas y peripecias para ver por dónde se le metía otra vez y volvía a irse de narices. Pero además de que les pagan muy bien con dinero de nosotros, lo hacen porque, ¿sabes qué? Se saben impunes ahora y en un eventual gobierno de otro signo que les darán una palmadita en la espalda y, oye, chico, no lo hagas más, te toca irte. Pero saben que no les va a pasar absolutamente nada. Y como el periodismo ha perdido su esencia, que es la búsqueda de la verdad, pues sencillamente no tienen pudor ninguno en hacer lo que hacen. Don Jorge, a ver, ¿ibas a añadir? Sí, lo que se ha hecho en España es la aplicación del manual del adoctrinamiento en todas las esferas y ámbitos de la vida. La manipulación que sufrimos en la televisión pública y no pública, pero muy bien subvencionada, con miles de millones de euros que se han ido invirtiendo a lo largo de los últimos años, forma parte también de un proceso que también se ha llevado a cabo en el sistema educativo, que es adoctrinar y manipular a la población en general, año tras año, década tras década, que es lo que se ha hecho en España. El ámbito educativo puramente adoctrinador y el ámbito de los medios de comunicación de masas también. ¿Para qué? Para eso que llaman ellos transformación social, para ir moldeando la sociedad a gusto del poder. Y en eso han estado la izquierda del Partido Socialista y la izquierda del Partido Popular, que han asumido completamente los postulados del más puro adoctrinamiento y así nos han llevado a esta situación. Ahora, esto no es nuevo, ya hace muchos años en este mismo canal denunciábamos la terrible manipulación que se llevaba a cabo en las televisiones públicas nacionales y autonómicas y cómo se trasladaba eso también a un sistema educativo desde hace muchísimos años. Así es. Que es la forma de ir manipulando y adoctrinando a la población para que piense de otra manera. Que eso es otra grosería. O sea, no es solo RTVE y la 2, es que cada comunidad autónoma tenga... No, las autonómicas están replicando el modelo. Claro. Mira, ahora Es una un cuestión escándalo. personal. O sea, invoco mi trayectoria de 20 años de crítico de televisión, que en otra vida, que es una cosa que la gente... muchos lo recordarán, en el Grupo Vocento, ¿no? Correo antes. Y yo, de verdad, estaba convencido de que las televisiones públicas eran necesarias. Claro, yo empecé a escribir en 1991, crítica de televisión. ¿Han pasado qué? 35 años. 35 O sea, no, hoy evidentemente no. Y por culpa de los profesionales de la televisión,
que con sus obras han demostrado que no, en España al menos no es posible una televisión Pero ya venía pública, de antes. porque no la merecéis. José Javier, ¿las facultades de periodismo qué son? Sí, no, pero estamos hablando de la gente que cuando tú puedes salir de la facultad de periodismo con la bufanda roja y una hoz en una mano y un martillo José en la Javier, otra, y luego llegas a una redacción y cuando vas a hacer algo tienes un redactor jefe que te dice, tápate un poquito. Pero ese redactor jefe, claro, en estos tiempos ese jovencito ya es redactor jefe, claro, pues ahí estamos. Y esos mismos que salen completamente uniformizados salen de las facultades de periodismo y salen de las facultades de magisterio. Es que es lo mismo, necesita un Estado para manipular completamente a la población. También hay que decir que hay un culpable por omisión de todo esto, que es la propia derecha, que se ha abstenido. No, yo he dicho por acción. Claro. No, he dicho la izquierda del PSOE y la izquierda del PP. O sea, en fin, es una de las grandes rectificaciones que es absolutamente imprescindible acometer. Y esta, desde luego. O sea, yo, en fin, a ver en las próximas elecciones qué partido tiene el cuajo de poner en su programa vamos a liberalizar completamente el mapa audiovisual español. Es que toda la izquierda se va a quedar sin medios. Son más ricos que nadie. No. Si no le montaron un canal a Pablo Iglesias. Pues eso. Vale, señores, a la publicidad. Venga, y que a la vuelta hemos de hablar del asunto del narco. Oiga, España se está convirtiendo en un narcoestado. Yo sé que cuesta mucho aceptarlo así de entrada, pero uno ve lo que ha dicho en la Comisión del Parlamento Europeo sobre su visita a Barbate y de qué otra forma se puede interpretar. Y si no sabe usted de lo que le estamos hablando, aguarde que enseguida vamos con ello. 22:36, 21:36 en Canarias. Perdón, le explicaba yo que nosotros podemos decir lo que decimos gracias a ustedes. Y nuestro banderín de enganche para poder hacerlo es el club de amigos. Porque nosotros no vivimos del poder. Vivimos de ustedes, para ustedes, que eso es una maravilla. Pero evidentemente necesitamos víveres. ¿Dónde están? Ahí, 916162464, Club de Amigos. Paula Cruzado, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, pues aquí estoy para recordarles a todas aquellas personas que nos están ayudando, haciéndose socios del Club de Amigos, que animo desde aquí a que todos los que nos siguen día a día y nos escuchan y hablan de nosotros, pues se animen a hacerse socios. Y luego está la opción de donaciones puntuales. Ambas dos, tanto las donaciones como las cuotas, se pueden desgravar. Es decir, haciendo una donación de los primeros 250 euros, te puedes desgravar 200 euros, el 80% de esa donación, haciendo una cuota real de 50 euros al año, que serían 4 euros al mes. Hay gente que por motivos económicos o porque nos quiere ayudar de forma pues muy generosa, dice, ¿y yo puedo hacer una donación más grande que esos 250 euros? ¿Qué pasa si me paso esos 250 euros? Pues que a partir de esos 250 euros el porcentaje es el 40%. Es decir, si hace usted una donación de 500 euros o sus cuotas más las donaciones que haya hecho a lo largo de todo este año, porque es importante que tienen que ser hasta el 31 de diciembre, suman 500 euros, pues se desgravaría 300 euros y a nosotros de verdad que nos ayudaría muchísimo. Ya hay gente que está haciendo efectiva esas donaciones, pero necesitamos, y es muy importante, que se pongan en contacto con el Club de Amigos llamando a ese número de teléfono o a ese correo electrónico diciéndonos quién son, porque hay mucha gente que pues pone solo su nombre o pone ayuda y nosotros no podemos identificarles y esa donación usted no se la puede desgravar. Entonces, para ello necesitamos unos datos muy sencillos, que son nombre, apellido, DNI y dirección postal. Hay gente que ya es socia y dice, bueno, pues yo quiero beneficiarme de esa desgravación para llegar a esos 250 euros, ¿qué tengo que hacer? Pues esas donaciones puntuales. Hay gente que por motivos económicos dice, mira, pues es que yo no me lo puedo permitir en una donación de un momento. Bueno, pues tenemos noviembre y diciembre para poder reorganizar esa donación puntual y que ustedes se puedan beneficiar de esa desgravación. En el caso de que ustedes sean o tengan una empresa y también se quieran desgravar en el impuesto de sociedades, lo pueden hacer. Es muy sencillo, se desgravan el 40% el primer año y si mantiene la cuota o es superior, se desgrava el 50%. Es decir, si ustedes hacen una donación, su empresa hace una donación de 500 euros, el primer año se desgrava 200 y el segundo año se desgravaría 250 euros. Los datos que necesitamos, nombre de la empresa, CIF y dirección fiscal. Es
Es muy sencillo y a nosotros de verdad que nos ayudan muchísimo para poder seguir hacia adelante. Pueden hacer las donaciones en los números que aparecen en pantalla, los números de cuenta que aparecen en pantalla, o llamándonos al teléfono del Club de Amigos. Nosotros se lo explicamos absolutamente todo. También recuerdo, tenemos la lotería, por favor, la gente que esté interesada que no lo deje hasta el último minuto, que el año pasado se quedaron sin el décimo. Se puede adquirir para todas las personas que vivan fuera de Madrid a través de nuestra página web, clubdeamigos.eltorotv.com, y si viven en Madrid o en estas fechas navideñas se acercan por Madrid, lo pueden adquirir en nuestra sede. El horario es de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 10 de la noche. O sea, no hay excusa para quedarse sin su décimo, que luego pasa lo que pasa. Y recordarles, como cada jueves tenemos los cursos de Fernando Paz, está haciendo el ciclo de Fernando Paz de Historia del Cristianismo. Este jueves se celebra la quinta sesión, en el que hablaremos sobre todo de, a ver, que lo tengo por aquí apuntado, que no se me olvide. Ay, ahora no lo encontraré. Sobre todo, bueno, es el hilo de Roma y las primeras iglesias. He de decir que es un ciclo que se está haciendo de forma presencial y online, que la gente que se ha perdido las anteriores sesiones las puede adquirir de forma de grabación y si no ha empezado desde el principio no pasa nada porque se puede reenganchar en el curso en cualquier momento. Son sesiones completamente independientes dentro de un mismo ciclo. Pablo Cruzado, gracias mil. Gracias a vosotros. Y el 2 de diciembre nos iremos a Oviedo, pero ya iremos contando, a hacer el programa, pero ya iremos contando más datos a medida que se acerque la fecha. Por cierto, me parece que es mañana, que tenemos a 3 contertulios, Ferrandis, Esteban y Barbadillo, hablando de... se lo voy a contar dentro de un instante para que vea usted el cartel, pueda sacar la foto y todas esas cosas con la referencia, el lugar, etc. Paula, gracias mil. Gracias a vosotros siempre. Bueno, la cosa del narco. ¿Ve? Este es el típico ejemplo de asunto del que no podríamos hablar con esta libertad si dependiéramos del poder. Como no dependemos del poder, lo contamos. Que España se está convirtiendo progresivamente en, yo no diré que en un narcoestado, pero en un estado donde el narco tiene cada vez más vía libre, es una evidencia. Es la evidencia que, por ejemplo, ha podido palpar la Comisión del Parlamento Europeo que estuvo investigando lo que ocurrió en Barbate, donde 2 guardias civiles con medios vergonzosamente precarios murieron en acto de servicio acometidos por narcotraficantes. Por cierto, los mandos de esos guardias civiles han sido ascendidos, ¿sabe usted? ¿Y qué es lo que ha visto la Comisión? Pues la Comisión ha visto lo que nos va a contar Alba Sánchez. Mientras el gobierno mexicano se entretiene en reescribir la historia de hace 7 siglos... Ponernos de acuerdo para ponerse de acuerdo. Sánchez, que es muchísimo más amable que la señora Chimpum. De la señora Chimpum vamos a hablar después. Repito, Alba Sánchez. Vamos. El Parlamento Europeo avisa al ministro Grande Marlaska sobre la situación en Barbate y la lucha contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar. El informe final del Comité de Peticiones de la Eurocámara denuncia que Interior eliminó pruebas al mover la Zodiac en la que fallecieron esos 2 guardias civiles en Barbate. Lo califican de obstrucción a la transparencia y apuntan incluso a posibles intentos de interferir en la investigación. Europa además dice que España tiene una desventaja significativa con respecto a los agentes que se dedican a la lucha contra el narcotráfico en nuestro país. Según recoge este informe, la propia madre de Miguel Ángel González, uno de los guardias civiles que falleció en Barbate, relató que su hijo recibía órdenes directas pese a estar en una embarcación de 5 metros y tener que enfrentarse a una de 17. Una situación crítica para la que se piden medidas urgentes desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles y también desde Jupol, que llevan años denunciando esta situación tan grave. En el documento se pide, por ejemplo, clasificar la profesión de agente como una profesión de alto riesgo, también declarar zona de especial seguridad el campo de Gibraltar y que los ataques a los policías sean calificados como eurodelitos. En España, eso sí, la opinión con respecto a los europeos difiere, es bastante distante, ya que el Tribunal Supremo precisamente archivó la causa contra los altos mandos tras lo sucedido en Barbate, aunque desde entonces la Conferencia Española de Policía sigue reclamando la dimisión del ministro Marlaska y lo acusa de abandono institucional. Esto es muy importante, porque lo que ha visto esa comisión es algo que, a poco que uno siga la prensa, que ya sé que es complicado, oiga, es inevitable hacerse preguntas. Lo de Barbate es asombroso.
que los responsables directos de que eso fuera así hayan sido promovidos es más asombroso todavía. Que el narco llegue hasta Guadalquivir bien adentro, ya cerca de Sevilla, y el otro día a tiros, todavía es más asombroso. Como es asombroso que nadie haya... Primero, no fue Oconsur, primero fue, si no me equivoco, la comisaría correspondiente de la línea, lo que se desmanteló, la línea de la Concepción, y después, efectivamente, Oconsur. Entonces, ¿podemos decir que Marlaska está favoreciendo al narco? Bueno, digamos que en términos objetivos la política de Marlaska está favoreciendo al narco. ¿Y sabe usted lo que pasa cuando en términos objetivos la política de un país favorece al narco? Que se convierte en México. Y aquí sí que entra la señora Chimpum y lo que íbamos a contar. El otro día, en la entrevista esa que comentábamos de Zunzunegui en Televisión Española, el clérigo de TV correspondiente quedó profundamente impactado cuando Zunzunegui, que es un señor muy, pero que muy de izquierdas, le explicó que todos los gobiernos mexicanos, y por supuesto este también, están compinchados con el narco. Lo dijo así, tal cual. ¿Cómo será la cosa? Aquí eso no se puede decir. Y sin embargo es lo que hay. Eso es lo que pasa cuando se favorece objetivamente al narco, que el narco termina apoderándose de los gobiernos. Y esto es lo que íbamos a contar efectivamente con el vídeo de Mónica Fuster. Mientras el gobierno mexicano se entretiene en reescribir la historia de hace 7 siglos... Ponernos de acuerdo para ponerse de acuerdo en una disculpa pública por las atrocidades cometidas durante la conquista española. El país real, el de hoy, se desangra, porque mientras en Palacio Nacional discuten sobre Hernán Cortés, en Culiacán siguen cayendo balas, y muchas. Dolor e injusticia hacia los pueblos originarios. Una frase inédita. Nunca antes un gobierno español había comprado tan claramente el relato de Andrés Manuel López Obrador, el expresidente mexicano que lleva siglos exigiendo que España pida perdón por la conquista. Es necesario pedir perdón y comenzar una etapa nueva de reconciliación, de hermandad. La Casa Real ignoró la carta de Obrador, pero Moncloa sí respondió. En su día, el propio gobierno recordaba que la llegada de los españoles hace 500 años no puede juzgarse con los ojos del siglo XXI. Pues bien, ahora parece que sí puede, y España ha cedido terreno en el discurso. Mientras tanto, en el México de 2025, el país está al borde del colapso. Luis Miguel, conocido como el Sol de México, tuvo que cancelar su concierto en Sinaloa porque las calles estaban tomadas por los carteles. Días en los que, literalmente, moría más gente que en Gaza. Y mientras tanto, la presidenta subía sonriente un vídeo a Twitter sobre las inundaciones, sin mencionar que a unos kilómetros sicarios del narco repartían comida a la población por la falta de medios. Además, México se ha convertido en el país más peligroso del mundo para ser periodista. En lo que va de año, casi medio centenar de profesionales han sido asesinados. La violencia no cesa. Recientemente el alcalde de Urupán, Carlos Manzo, fue asesinado a tiros durante la fiesta del Día de Muertos. Es el 6º alcalde que muere en lo que va de año. Su pecado, haber osado de pedir más seguridad frente a los carteles. Desde el Toro TV nos hemos puesto en contacto con un ciudadano mexicano que por motivos de seguridad decide no mostrar su rostro. La política está totalmente corrompida junto con el narcotráfico, pero creo que la gente sí ya está despertando, la gente ya tiene un hartazgo, la gente ya dice, ¿para qué pago el 50% de mi dinero en impuestos si no tengo salud? Tengo que pagar medicina privada, tengo que pagar escuela privada, tengo que pagar vivir con seguridad privada en mi casa porque si no me roban. Esta es la violencia que se vive día tras día en las calles mexicanas. Deja atrás de sí historias desgarradoras, como la del propietario de una heladería que fue asesinado en medio de la carretera. Don Nico se encontraba en pleno directo de Facebook denunciando el estado de las carreteras, cuando 2 sicarios le dispararon desde una moto. Se quedó agonizando en el suelo y mientras agonizaba se despedía de su mujer. Se me está yendo el aliento, te amo corazón. Cuida a mis hijos, corazón, edúcalos. Esta es la realidad que se vive día a día en México. Personas asesinadas diariamente, sean hombres, mujeres o niños.
México cerró 2024 con una media de 70 asesinatos diarios, más que muchos países en guerra. No solo están cansados de violencia, sino que también están cansados del gobierno. La seguridad está peor en México. Está peor que nunca. Y nosotros pidiéndole disculpas, exigiéndole disculpas a España. De verdad, nos importan mucho los indios muertos de hace 500 años. ¿Y qué pasa con la población de hoy? ¿Por qué no nos importan los muertos de hoy, los indios de hoy? Los pueblos indígenas de hoy viven en las peores condiciones posibles de su historia y eso no es culpa de Hernán Cortés, eso es culpa del gobierno mexicano. Si no, ¿para qué llevamos 200 años cantando la independencia? Mientras se discute quién conquistó a quién hace 500 años, el narcotráfico conquista a México hoy. Una cortina de humo que agita el pasado para no mirar el presente. Conquista sus calles, sus alcaldías, sus medios y su futuro. Y mientras los políticos miran atrás, los carteles siguen avanzando. La verdadera conquista no fue la de 1521, es la de 2025 y está ganando el narco. Pues mire, este excelente reportaje de Mónica Fuster es exactamente lo que es un narcoestado. Es eso, es el horror. Por eso es tan importante que en España veamos cómo poco a poco el narco hace lo que le da la gana y el gobierno esté, en el mejor de los casos, mano sobre mano. Y yo no digo nada más, pero si nuestros contertulios lo entran, ya entraré yo. En fin. Terribles, fantástico documental y terribles imágenes, las que habéis emitido aquí. Es una crudeza tremenda y es la realidad de lo que se vive en estos países, no solo en México. Aquí nuestro compañero Pedrosa podrá decir seguramente cosas parecidas de Venezuela, por no hablar de Colombia también, que sufre y ha sufrido lo suyo. Y evidentemente las conexiones con el socialismo español son evidentes. A mí me gustaría saber aquellas maletas de Delcy que conllevaban, además del oro probable que había ahí dentro y demás, qué otros intereses criminales debían haber en esas conversaciones con Venezuela, qué intereses criminales ponen de acuerdo a todos esos sátrapas, empezando por la señora de México, bajando hasta el del Brasil, pasando por el de Venezuela. ¿Qué intereses criminales, insisto, tiene esa izquierda, que no deja de ser izquierda como la izquierda de España, para que, por una parte, veamos cómo se están forrando? Vemos ahora las investigaciones de la UCO y que nos dicen que estas personas pueden tener dinero en República Dominicana, que pueden tener dinero fuera de España, en varios países, y que podrían estar conectados con todo ese tramado criminal. Es terrible hasta dónde llega. Esta es la cara B, si puede haber más B que el B que estamos sufriendo y estamos viviendo todos los españoles noticia tras noticia que afecta a Pedro Sánchez. ¿Qué intereses criminales pueden haber en torno al narco? Porque, como digo, el reportaje que habéis puesto es terrible, es muy crudo, pero es igualmente crudo que el asesinato de esos guardias civiles de Barbate, que efectivamente esa comisión de la Unión Europea ha dicho que el principal responsable es el ministro Marlaska. Marlaska sabía efectivamente que eso podía pasar y fue retirando efectivos y al final pasó lo que pasó. Y en estos momentos está exactamente igual. Con lo cual es terrible, es un punto más, un escalón más dentro de esta deriva criminal y corrupta del gobierno de Pedro Sánchez. Miguel Ángel, Pedro. Bueno, el tema es que estas cosas ocurren a la luz de todo. Pablo Escobar Gaviria quería ser diputado en Colombia para gozar de inmunidad para seguir haciendo sus negocios. El tema del narcoestado en Venezuela lo desveló, por cierto, un periodista español, o por ahí fue que Emil Blasco, creo que era el nombre de él, cuando publicó un libro llamado Boomerang Chávez, tras la entrevista con Leamsi Salazar. Leamsi Salazar, a quien yo conocí en la Escuela Naval, yo le llevaba 4 años, él fue oficial de la Guardia de Honor de Chávez por mucho tiempo. Tengo entendido que estaba ahí cuando Chávez murió en Cuba y después de eso desertó. Su primer destino fue aquí en España, donde le da la entrevista a Emil Blasco y se publica ese libro Boomerang Chávez, donde se empieza a hablar con evidencia escrita de el cartel de los soles. En la isla de Margarita hay mucha evidencia de participación de cartel de Sinaloa en la isla de Margarita en inversión de proyectos hoteleros y de que, por ejemplo, el hijo del Chapo Guzmán
se quedó en un famoso hotel, en unas casas que hay en una zona allá en Margarita que se llama Pampatar. Ahora vemos esto aquí en España. ¿Tiene relación? Todo, absolutamente todo, porque es como el comercio internacional. Es que es comercio internacional. Exacto, Claro, pero es la parte, entonces, la parte sucia del comercio entonces criminal. Mira, Sí, la parte criminal del comercio internacional. mira, yo necesito que me facilites este puerto. Porque por ahí nosotros penetramos y ahí tenemos la macromafia que nos lo lleva para los países del norte, como también harán llegar droga por Ámsterdam o por Rotterdam. O sea, ellos necesitan garantizar puntos seguros desde los cuales, no solo desde los cuales salir, que ya lo tienen bastante bien asegurado, que sale básicamente Venezuela. No es solo porque esté Maduro, Venezuela es un país privilegiado en acceso al Atlántico, cercanía con el Canal de Panamá, etc. Pero ellos lo que hacen es garantizarse que su cadena de suministro y que los puntos de donde va a salir y donde va a llegar estén asegurados. Y eso lo hacen llegándole a todos esos escándalos de corrupción que estamos viendo, que hasta ahora hemos hablado exclusivamente de cuánto se llevan de obras públicas y de dineros públicos, pero eso está muchísimo mejor aceitado por todo lo que tiene que ver con narcotráfico. Y ojo, no nos olvidemos, está Venezuela, está México, está España, Nicaragua, Cuba. Ya en el gobierno de Ronald Reagan, Reagan denunciaba que Cuba era utilizado como lanzadera de narcóticos hacia los Estados Unidos. Pero no se nos olvide que hay una isla caribeña que le encanta mucho a algunos ex políticos españoles que se llama República Dominicana, que son bastante laxos con la procedencia del dinero. ¿Y cuánto traes? 1, 2, 3, 20, 50 millones. Dale, mételos aquí. Y que no le prestan mayor atención a cuál es el origen de ese dinero. Sí, yo quería conectar, pues bueno, porque en realidad todo está conectado, por desgracia, en países donde la corrupción empieza a acampar. Quería conectar las noticias que normalmente tenemos sobre el descubrimiento de la corrupción, más de tipo la UCO, ¿no? La UCO, todo lo que está descubriendo en torno a Ábalos, en torno al PSOE, vamos a tratar de ello probablemente luego otra vez con el caso de Leire. Bueno, el otro día Samuel Vázquez contaba una cosa interesantísima, a mi juicio, en este sentido. Él nos recordaba que en realidad hay dos grandes unidades investigadoras en España. Está la UCO, la de la Guardia Civil, la otra está pero hay otra que se llama UDEF, que es la de la... Estuvo. Bueno, esto es lo malo, que estuvo, es la de la Policía Nacional. La de la Policía Nacional, efectivamente, cuando empezó a acercar, para que veamos además cómo se conecta todo, porque ahora vamos a meter otro de los problemas típicos de España, el nacionalismo. Cuando empezó a acercar muy vinculado desde siempre con la corrupción, cuando empezó a investigar a la familia Pujol y empezó a ponerle en aprieto, el gobierno de Rajoy, no el de Zapatero ni el de Sánchez, el de Rajoy, empezó a controlar la UDEF, empezó a desactivarla, empezó a desmovilizarla. ¿Hemos oído algunos descubrimientos recientes de la UDEF? No. ¿Hemos oído hablar de la UDEF? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Hace un año, no será más, hace un año. Pues porque resulta, y ahora ya conecto con el narcotráfico para que el telespectador, Javier desde el principio ha visto a dónde voy, pero para que el telespectador no vea que me he ido a otra cosa desde el narcotráfico, pues es que esa unidad de investigación de la Policía Nacional desactivada por Rajoy y de la cual ya no oímos descubrimientos de ningún tipo, pero sí oímos hablar de ella porque su jefe, su antiguo jefe, claro, su antiguo jefe es pillado en casa con 20 millones de euros del narcotráfico. Tenía empapelada la pared con billetes, es una cosa impresionante. Y los billetes en sí envueltos con la máquina de la policía para envolver billetes. O sea, la desfachatez es absoluta. Ni eso se encargaba de hacerlo él en su casa, yo qué sé, con las bolsas de la cocina. No. Estaban empaquetatitos. 20 millones. Luego, claro, cuando esto ya es la definición, claro, empieza a acercarse a la definición de narcoestado. Es decir, la propia unidad que tiene que investigar contra el narcotráfico, el jefe de ella es el que tiene 20 millones procedentes del narcotráfico en su casa. Bueno, pues esta es la situación. Sí, pues nos puede sorprender el entorno también familiar de Pedro Sánchez.
Sí, hay por ahí un mundo, hay por ahí un mundo, sí, es un mundo que, claro, que cuando tiras de un hilo, por eso digo que es que al final conectas todos, ¿no? Corrupción, nacionalismos, narcotráfico, policía implicada. Entonces, claro, es un mundo que las personas normales, la inmensísima, espero que todos los que nos están escuchando, les es ajeno, y al que no les sea ajeno, espero que no les sea ajeno, pues porque se dedique a investigarlo o porque se dedique de alguna manera a combatirlo. Pero sí, es realmente un mundo en el cual, bueno, pues si no tenemos esto, que es la libertad de expresión, también conecta con el asunto anterior, esto obviamente no lo van a contar en Radio Televisión Española, ni en la actual ni en la del PP. Porque claramente hay otro fenómeno. Esto que no van a contar en otros sitios, bueno, pues es un mundo que hay que, como mínimo, tenemos que conocer y saber que está ahí. Hay otro fenómeno que se da cuando estas cosas ocurren, que es que el Estado termina cediendo el control territorial a bandas, ¿no? Es el caso de México en ese sentido. Entonces, esas bandas te permiten vivir. O sea, tú vives aquí, yo te permito. Hasta que, como dicen los malandros en Venezuela, hasta que te comes la flecha. O sea, cuando tú dices, mira, que es que me están tocando mucho las narices, bueno, a este hay que darle piso, pum, pum, y pasa lo que le pasó a este señor que vemos despidiéndose de... Entonces, el Estado aparentemente sigue funcionando, pero el control territorial lo ha cedido en una cantidad de grupos que a su vez pugnan por el control entre ellos. Por eso empecé yo contando esta historia con el asunto del Guadalquivir. Veíamos el otro día un intercambio de alijos, los alijeros como llaman. A plena luz del día. A plena luz del día. Sí, nada. En el río, sí. Pero muy río arriba, es impresionante. Eso es evidentemente un control territorial que en la práctica ellos lo están ganando. Lo están ganando porque alguien les deja. Y hay que hablar de Gibraltar, y hay que hablar de Marruecos, claro. En fin. Bueno, mire, está pasando, y es una de las muchísimas cosas por las que aquí hay que hacer una rectificación radical. Y además, usted es plenamente consciente de ello, esta rectificación va a llevar consigo sangre. Pero hay que hacerla. En fin, bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad, pero antes de la pausa vamos a pasar por el florón de gloria del día, que es Yone Belarra hablando de Repsol. Repsol, como usted sabe, es una empresa petrolera, claro, procedente de los grandes monopolios petroleros del Estado en su momento en España. Como muchos de los grandes monopolios, con la democracia fue transformado en oligopolios privados. Pero es una de las grandes del mundo, o sea, es una empresa, en fin. Su jefe últimamente hace ya unos años es un ex nacionalista, no, un ex político nacionalista vasco, que es Josu Jon Imaz, y a lo mejor por eso ha pensado Yone Belarra que se iba a la cueva de Zugarramurdi a hacer algún tipo de conjuro para que aparecieran, como en los tiempos de las brujas, ¿verdad?, de principios del 17, para que apareciera el gran macho cabrío. No lo sé, pero yo no sé lo que le ha pasado a Yone Belarra en la cabeza, pero dicho esto. Repsol es la empresa española más contaminante de todos los tiempos y de la actualidad. Repsol es la responsable de que el Partido Socialista finalmente eliminara el impuesto a las energéticas que con tantísimo esfuerzo Podemos logró incluir en nuestra legislación durante la pasada legislatura. Repsol es una empresa que es una fabricante de danas mortales como la que vivimos en Valencia hace un año. Mi primera pregunta es ¿por qué esta gente se mete siempre con las empresas españolas? Porque anda que no habrá empresas petroleras en todo el mundo, ¿no? Pues aquí hay que atacar a Repsol, a la que es española, ¿no? Pasa lo mismo. Porque pedían su nacionalización. Claro, pero va contra España, en realidad, la distribución, el sector de la distribución. Anda que no tenemos aquí empresas de distribución que tienen capital fundamentalmente francés. Exactamente. Bueno, pues no, se meten justo con la mayor de los que tiene capital español, Mercadona. O sea, siempre ¿no? hay una cierta obsesión. No, sí. Tú lo ves así, yo lo veo más allá. Es decir, hay un odio especial a que en España se genere empresas, se genere riqueza de manera exitosa y por lo tanto, como es lo que les queda más cerca, inmediatamente van a por ello, porque hombre, si al menos en España no hubiera empresas exitosas, si no hubiera gente que ganara dinero, no hubiera gente empleada por estas empresas y algunos de ellos con muy buenos sueldos, pues la gente sería más propicia a ese proyecto pseudo-socialista o lo que quieran hacernos. Pero es que es llamativo, es que la antigua izquierda, al menos anticapitalista, anticolonialista, atacaba primero a lo que venía de fuera, no a lo del propio país, porque se supone que es el otro, el que no solo
solamente te está explotando al trabajador y está explotando los recursos y está explotando el medio ambiente, sino que también estaría explotando al país. Y no, hacen justo lo contrario contra los españoles. Es que todo de esta gente es que es mentira, es todo tan burdo. Y esta pobre mujer es una indigente intelectual de marca, vamos. Repsol fabrica las danas. O sea, que en la época de los romanos Repsol ya existía. Repsolum. Claro, no, oye, perdona, no sabíamos, ¿no?, que se trataba ya el petróleo y los derivados del mismo. Porque, claro, esto que llaman ahora dana, que es este nuevo lenguaje que han creado para hacer como si esto que sucedía toda la vida, claro, hay que identificarlo con otra palabra para que la gente se crea que es nuevo, y no es nuevo, es lo de toda la vida, porque he dicho la dana de Valencia. Lo que ha pasado en Valencia, desgraciadamente, y tú y yo lo sabemos, se viene produciendo desde hace 2000 años, que son las gotas frías que se han creado siempre. Y los textos romanos ya hacen referencia a las grandes inundaciones que se producían en Valencia. Porque Repsol estaba allí. Claro, por eso digo, Repsol debía estar allí fabrando esas gotas frías en aquella época. Claro, pero bueno, y sale esta señora, portavoz de su partido al Congreso de los Diputados, a decir estas barbaridades. La lástima es que no dice solo esta señora con sus 4 diputados de Podemos. Esto todo lo que deriva de todo esto es lo que estamos aplicando a las leyes que se están aprobando en el Congreso de los Diputados, como la ley de movilidad que va este jueves, que no sabemos si saldrá adelante o no, que es la aberración máxima que uno se puede imaginar en base a este discurso, a que Repsol o los derivados del combustible o las emisiones de gases son los causantes de las gotas frías, insisto, se vienen produciendo hace 2000 años. Pedro, o sea, en Venezuela con la cantidad de petróleo que hay tiene que haber una cantidad de danas. Claro, porque las lluvias tropicales de Venezuela las han provocado las petroleras. Claro. Yo en mis 52 años de vida, bueno, pues, por cierto, aquí, por lo menos aquí en Madrid, yo no puedo evaluar la dana, pero aquí dicen que está lloviendo y eso para mí era que salía a pasear, eso son goticas, ¿no? En Caracas, cuando llueve, es que le decimos está cayendo un palo de agua, o sea, un diluvio. En mis 52 años solamente vi una cosa parecida a la dana, que fue la tragedia de Vargas. Supongo que ya tú estarías en algún medio, y que fue en el año 99 con Chávez aprobando la Constitución bolivariana el mismo día que se votó. Murieron 10.000 personas. 10.000. Por 10.000. Entonces fue una cuestión bien. Esta señora que tú perfectamente describes como indigente mental, ¿verdad? Sí, intelectual, sí. ¿No? Sí, bueno, lo que quieras. Entonces, ¿sabes? Lo que pasa es que uno habla, cuando uno dice retrasado mental, entonces, no, que tiene con las personas con síndrome de Down. No, eso es una cosa, y son personas muy dignas y todo lo demás. Esto es verdadero retraso mental. Pero es sobre todo la carencia de absolutamente nada que decir. Entonces, como no tengo absolutamente nada que decir, déjame ver cómo me meto. Los compis míos de Compromís no sirven para nada allá en Valencia. Y yo, ¿cómo hago yo para meter la cuchara y escarbar ahí en todo este follón que se ha montado con Mazón y con tal? Bueno, entonces agarra y se sale con esto. Y sin duda, todo lo que salga de la boca de ellas y de las manos de su titiritero, ¿verdad?, que ahora sigue haciendo lo mismo pero sin responsabilidad política, todo lo que salga de las bocas de ellas irá contra España y los españoles. Me voy a recordar una cosa, la señora Belarra fue ministra. Sí, señor. Pero cuando digo de ministra de Agenda 2030, lo digo para que veáis cuál es el nivel. Ministra de Agenda 2030, claro. Estaba dentro de su ministerio. Pero para que veas tú los ministros. Encaja, ya. Señores, a la publicidad que hay que hablar de otras cosas. Y hay que hablar ahora de lo de Leire Díaz y Estampa, la grabación que ha salido ya, la jornada del juicio del fiscal general, un montón de cosas que, mire, en fin, ¿qué quiere usted que le diga? Yo entiendo que el votante del PSOE está ya acostumbrado a todo y es capaz de seguir votando PSOE a pesar de todo. Pero no sé, si tú tienes un vecino, haz un acto de caridad fraterna y díselo. O sea, no se puede ser así. Publi y vemos por qué. 23:15, 22:15 en Canarias. Vamos con el tema Leire. Hoy hemos conocido la grabación que el fiscal Estampa le hace a Leire y al empresario Pérez Dolcet cuando ambos van a tratar de sobornarle. Y Estampa, que es perro viejo, dicho sea con el mayor de los cariños,
coge la grabadora y se la pone. Claro, es verdad que el audio pues no es para exhibirlo porque se oye mal y tal, pero se entiende perfectamente lo que dicen. Y es terrorífico. Vamos a ir por partes. Vamos a ver primero el tema del juicio, Leire, lo que está pasando, y luego vamos a ver la reacción de los medios de comunicación, tabloides, digitales, de la fachosfera, a esta cuestión que de verdad, en fin, bueno, saque usted sus conclusiones. Gloria Sacristán. Se reanuda el juicio contra el fiscal general del Estado. El protagonista del día ha sido Eugenio Ribón, decano del Colegio de Abogados. Su intervención ha sorprendido. Leire no es especialmente agraciada, pero todavía no ha llegado a las cumbres del fiscal general del Estado. No, Leire, la del pelito y las gafas, Leire. Venga. El PSOE habría intentado tumbar el proceso judicial del caso Ábalos, invalidando la cadena de custodia de las pruebas que la UCO obtuvo de los móviles del exministro y su asesor, Koldo García. Especial relevancia tienen los 23 teléfonos incautados a Koldo, un tesoro para los investigadores y a la vez el mayor quebradero de cabeza para las defensas. Según fuentes de la investigación, la estrategia pasaba por invalidar esas pruebas. Así lo habría confesado Leire Díez, quien reveló al comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, que la clave para anular el juicio era precisamente destruir la validez de esa cadena de custodia. Pero el plan se torció. Villalba grabó la conversación y alertó a sus superiores. En esas notas, el comandante detalla cómo Díez insistía una y otra vez en que el PSOE intentaría frenar el proceso por todos los medios. Pero esta no fue la primera reunión entre Villalba y la espía del PSOE. En otra, que tuvo lugar en octubre de 2023, Díez presumió ante el comandante tener material sensible y comprometedor de un prostíbulo que podría hacer caer a mandos de la UCO. El prostíbulo es el Club d'Ángelos situado en el Paseo de la Castellana de Madrid y es precisamente uno de los establecimientos de Sabiniano Gómez, el suegro de Sánchez. Lo que pretendía Díez era utilizar el material para desprestigiar, señalar y golpear la credibilidad de quienes dirigen investigaciones contra miembros del entorno del presidente. El PSOE también se empeñó en destruir al magistrado Manuel Marchena. Las cloacas del partido, como Leire Díez, elaboraron dosieres en los que se afirmaba que Marchena había tenido vinculación con el comisario José Manuel Villarejo para arrojar dudas sobre su honradez y cuestionar sus resoluciones. Unas maniobras que investiga en estos momentos el juez Arturo Zamarriego. Los últimos en declarar ante el magistrado han sido dos subdirectores del Español, que han confirmado que la propia Leire Díez exhibió en la redacción de dicho periódico un vídeo sexual del fiscal José Grinda. La espía del PSOE volverá a declarar como investigada el próximo 17 de noviembre. Bueno, hemos conocido las grabaciones. Se había anunciado ya, el día 11 iban a salir, las 3 horas y pico de grabación del fiscal Estampa. Y no hay más que ver los titulares, aquí sacamos simplemente un ramillete de los periódicos que han empezado a escuchar todo eso, ¿no? Pérez Dolcet le dice a Estampa en esa grabación, por ejemplo, que a Sánchez, desde que se convierte en secretario general, le llenan su casa y las saunas de micrófonos. Pero hay más, porque ya había micrófonos antes en las saunas. Leire Díez, en su reunión con el fiscal Estampa, le dice: soy la mano derecha de Santos Cerdán. Especifica además esa mano derecha que nadie tiene que saber que es la mano derecha, dice ella. En fin, las saunas de micrófonos hasta arriba, le cuenta Leire a Estampa. ¿Desde cuándo? No, desde que Sánchez llega a la Secretaría, desde mucho antes también. Bueno, esto es un ejemplo, más cosas. O sea, básicamente, ¿qué consiste el proceso? Hasta donde podemos, mañana entraremos más a fondo, pero Leire, por orden de Santos Cerdán, va a ver al fiscal Estampa, porque este fiscal, usted lo recordará, porque aquí en su día lo comentamos mucho, había estado en el asunto de Villarejo, que implicaba a Podemos, etc. En las cloacas del PSOE pensaban, seguramente con razón, no lo sé, que por haber estado en ese caso, Estampa tenía acceso a las grabaciones de Villarejo. ¿Esas grabaciones dónde estaban hechas? Pues en muy buena medida en las saunas, por seguir llamando saunas a los prostíbulos, en fin, del suegro de Pedro Sánchez. Claro, grabaciones que resultaban extremadamente comprometedoras antes y después de que fuera secretario general. Cuando estalla el asunto de Begoña
y Pedro se toma 5 días para meditar, enamorado, es cuando empieza a dar instrucciones y, entre otras, limpieza total con el tema de las saunas. Que no se sepa, tal vez, presuntamente, de dónde ha salido el dinero que ha financiado mi campaña. Por ejemplo, se me ocurre a mí, entre otras hipótesis posibles. Y eso es lo que fueron a preguntarle al fiscal Estampa, que en fin, que es un señor que ya tiene su colmillo, ¿verdad? Y que evidentemente grabó. Y la que queda como una pardilla es Leire, porque le cuenta todo. O sea, es que parecía que no se había contado para que le grabara. No, pues yo vengo del PSOE y esto lo sabe Sánchez y me manda Santos Cerdán. Venga, sigue, reina. Claro, es aterrador porque además se menciona expresamente el negocio, hay que suponer que de tráfico de información, que mantiene Villarejo con Baltasar Garzón, pareja de la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado. Información vaginal, ¿se acuerda usted? Todo eso, toda esa porquería. O sea, tenemos una mafia de... por cierto, aquí puñetera madre, no es que lo haya, como decir, hecho más educado el redactor, sino que ella lo dice así, Leire, ¿no? Estamos ante una mafia. Estamos ante una organización clandestina del PSOE. Ahora, lo normal sería que el PSOE o el Gobierno, o ambos dos, denuncien a Leire Díez, claro. Y si no, ¿qué? Pues si no, en fin, aquí el único jurista que hay en la mesa es Jorge Campos, y yo no me equivoco. Porque yo, desde luego, no. Lo suyo es que a partir de esta declaración el juez o quien sea investigue, claro, o al menos llame al PSOE y al Gobierno a preguntarles, ¿usted mandó de verdad a esta señora a extorsionar a este fiscal? Claro. El único que ha hecho un movimiento después de publicarse ha sido el propio José Luis Ábalos. Que eso ya es gracioso, ¿no? Vamos a ver, yo creo que lo que estamos viendo aquí es una guerra en las cloacas del Partido Socialista, ¿eh? Esto no es el caso Leire, esto es lo que venimos denunciando desde hace ya tiempo. Este es el caso PSOE. Y cada mes que pasa vemos que es más grande el caso PSOE. Y lo que pasa es que ha llegado a un punto donde las propias cloacas están en guerras entre sí. Y están en guerra entre sí porque a Pedro Sánchez cada vez le queda menos. Y cuando algo se desmorona en todas partes. Se desmorona también dentro de las cloacas, dentro de la mafia que tiene organizado el Partido Socialista Obrero Español. Y esto es un ejemplo. Grabaciones de unos a otros, fiscal que graba a la fontanera que decía que era una señora que estaba haciendo un trabajo de investigación. Sí, un libro de investigación. Y después resulta que va presentándose por ahí como la número 2 de Santos Cerdán, que era el número 2 del Partido Socialista. Que sucedió al otro número 2, que era José Luis Ábalos. Y todos están imputados en una trama de corrupción de unas dimensiones descomunales que demuestran la inmensa cloaca del Partido Socialista. Y han entrado en guerra entre ellos. Y esta es la demostración. Y al final acabarán cayendo gracias a la investigación, yo insisto una vez más, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y a la presión tremenda que hacemos desde Vox en todas las instituciones y allí donde podemos, personándonos en todas las causas y haciendo un esfuerzo para que de una vez por todas se acabe con la podredumbre que está dirigiendo el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Salen cosas muy interesantes en esa conversación. Por ejemplo, ¿se acuerda usted cuando la prensa de izquierdas soltó el bulo de que la Guardia Civil, la UCO, un capitán de la UCO planeaba poner una bomba a Pedro Sánchez en el coche? Fue muy impresionante porque en realidad era lo contrario lo que estaba diciendo la Guardia Civil. Te van a poner la bomba a mí. Lo cambiaron adrede. Bueno, una cosa que se ve en la grabación es que esta información que procede de la cloaca, ellos la tenían muchos meses antes. O sea, esa conversación que le intervienen y que manipulan para que parezca que la Guardia Civil, Bonilla, creo recordar que se llamaba, está diciendo lo que no es, eso esta gente lo tenía hacía mucho tiempo. Lo sacan después, en el momento que ya sabemos quién está pasando datos a la prensa de la Rojambre, claro. No, claro, bueno. O sea, eso es una cosa de ver, o sea, forma parte de la trama. Y unos filtran unas cosas, los otros filtran la otra. Pues os digo, han entrado en guerra porque saben que de alguna manera sálvese quien pueda.
Don Miguel Ángel, don Pedro Luis, yo espero que no hayáis nunca conversado con Leire Díaz, porque No. vuestra voz aparecerá por ahí diciendo cualquier cosa. Bueno, es verdad que hace poco salió su teléfono. Sí, por cierto. Públicamente, entonces la gente le enviaba mensajes aleatorios para ver qué le respondía. Sí, no, yo estoy de acuerdo con esto. Es decir, lo que pasa es que lo que me da pena es que todo este tipo de asuntos que hace unos años sí que servían para que la gente se preocupara, hoy como en realidad hay esa barrera de la que hablábamos antes, de sectarismo que desde los medios de comunicación públicos y no públicos, pero lo malo es que también desde los públicos se ha creado todo como si fuera una especie de guerra. Bueno, pues el hecho de que algunos de los nuestros hagan cosillas y se metan por ahí en un mundo un tanto complicado y hagan llamadas, bueno, pues que son los nuestros, que siempre serán peores los otros. A lo mejor no es el método que más me gusta, es decir, tengo realmente pocas esperanzas de que cosas así muevan algún voto, y yo creo que en parte por eso habrá cada vez más cosas así, porque hay menos miedo de que si salen pierda algún voto. Miguel Ángel Quintana Paz, que es un demócrata kantiano que piensa que todo el mundo tendrá que cumplir con su deber, habla de votos. Yo no estaba pensando en votos. Ya. O sea, en España hay instituciones que tienen que velar por la integridad del Estado. Esto no puede ser. Sí, no, independientemente. Tienes un Consejo del Poder Judicial, un Tribunal Supremo, que por cierto está siendo sometido a una presión brutal, ahora veremos el tema del fiscal general, por parte del Gobierno. Hay una institución de la que nadie habla nunca, que según la Constitución arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones. Tócate... ¿Cómo se llamaba eso? Monarca, no me acuerdo ya, sí, una cosa así. Era un nombre sonoro así, no sé qué, sí, como muy fuerte, sí. Sonaba algo potente. Bueno, oiga, o sea, de verdad, claro, o sea, estamos indefensos ante esto. ¿De verdad estamos indefensos? O sea, ¿de verdad un ciudadano común de a pie en España está indefenso ante esto? Ahora hablaremos del tema del fiscal. Pues entonces, le voy a decir una cosa, cualquier insurrección está legitimada. Y Pedrosa sabe por qué. Reitero, de siempre, y gracias a la señora Sáenz, que se acaba de suscribir a mi blog. Ah, mira, bien. Vale. Ahí escribí yo, supongo que le gustó a José, cuando llega el invierno, con la tiranía. Yo le pregunto, yo valoro mucho el optimismo de acá mi contertulio Jorge Campos, que dice que cada vez le queda menos. Bueno, pero acaba de anunciar que se postulará nuevamente en 2027. Bueno, sí, también se postulará a Papa de Roma, pero bueno, igual. Pero o sea, es que, o sea, ellos tienen, fíjate, aquí hay una situación. Esta señora que ya conocemos los audios y que ha dado esos titulares, se paró frente al Senado y mintió descaradamente. Todos los que han pasado por ahí han mentido descaradamente. Bueno, no, y así Senado los pillen, y en el Congreso de los Diputados. Y así los pillen, seguirán mintiendo. Algo deben tener que les dice, sigue para adelante, que esto lo podemos solucionar. Y van a seguir para adelante porque ningún muro, así tenga fisuras, se cae si uno no agarra la mandarria desde el martillo de ese grandote y le cae a mandarriazo a esa vaina hasta que se caiga. Entonces yo lo que no veo, y aquí hay dos cosas que dijimos al principio del programa, una lo dijo José Javier, están amparados en eso que tú comentabas en tu editorial, en la partidocracia, en que todos son compinches, en que los jueces que están ahí, en algún momento lo pillamos y ponemos a uno de los nuestros. Y así van, y así se han cogido este país en los últimos 40 años, porque Pedro Sánchez no es un hongo que salió así de la tierra y de repente creció y con su sombra tapó a todos. No, Pedro Sánchez es el producto de, como aquella película de Jim Carrey, una cadena de eventos desafortunados que lo trajeron a él, que aquí está y que es capaz de pagar a un personaje como Chema Garrido, que lo nombramos, que es el del bulo del Plural, es el director del Plural, que es capaz de tener la información y sacarla convenientemente antes de que cualquier otro lo sepa. Eso que Alfonso Rojo llama la Brunete Pedrete. Esa gente son el principal sostén de lo que nos está pasando hoy en España. Y termino con esto. Entonces, que esta gente con esta naturaleza que estamos describiendo
¿no creen que les interesa mucho el tema que tratamos en el segmento anterior del narco? O sea, si son susceptibles a estas debilidades Son extremadamente carnales. susceptibles, pero es que precisamente uno de los grandes riesgos de que haya una trama corrupta en los mandos de un Estado es que lo pongan al servicio de otras tramas concomitantes. Lo que decíamos antes, la conexión entre distintos... Bueno, por ejemplo, que la Audiencia Nacional inicie la investigación por presunta financiación ilegal del Partido Socialista después de conocerse pues esos pagos de procedencia extraña o desconocida, bolsas de dinero en metálico, claro. Bueno, pues ¿y dónde venía ese dinero en metálico? ¿Y de dónde viene esa financiación? Y que siendo cómo se justifica? Y que siendo pues ahí la se justifica de esta panda de criminales que son todos los que están y siendo en el la entorno. naturaleza del negocio, ¿verdad? Porque todos somos, bueno, casi todos, creo que Ángel Víctor Torres no es muy católico que se diga, pero todos somos católicos o creyentes, pero todos somos pecadores, ¿verdad? Y siendo esta la naturaleza del negocio que eventualmente, que ya sabemos que estaba repleto de micrófonos hasta el... ¿No será que del otro lado, en el otro partido, también hay personas que no le conviene que esto termine de explotar porque también están grabados? Y no solo en el otro partido, y esa es una vía efectivamente que alguien tendrá que investigar, pero en realidad nadie sabe quién tiene todos esos audios. Tal vez Villarejo. Es un misterio. En fin, bueno, el tema del fiscal es muy importante. Pero es muy importante un poco por lo mismo. Es decir, aquí tienes una institución que en principio tiene que velar, que es la Fiscalía General del Estado, por la vigencia de la ley puesta al servicio de alguien a quien no le importa vulnerarla. Y no le importa vulnerarla concretamente en el derecho de un ciudadano, que es que esta es la clave del asunto y hay que recordarlo. Y estaba el presidente, creo que es, el decano, perdón, del Colegio de Abogados de Madrid, que es el primero que pone una denuncia, que esto no lo hace el PP, ni Vox, ni Hazte Oír, esto lo hace Liberum, esto lo hace el Colegio de Abogados de Madrid, porque la primera noticia, quiero recordarle a usted, es que la Fiscalía emite una nota de prensa que revela a que viola el secreto de la defensa de un ciudadano común. Todo lo demás viene después, claro. Y esto hay que recordar, porque lo que se está ventilando aquí no es si el fiscal general es muy rojo o no. Lo que se está ventilando es que se ha vulnerado el derecho a la defensa de un ciudadano. Y esto es. Bueno, ¿qué ha pasado hoy en el juicio? Nos lo cuenta Gloria Sacristán. Se reanuda el juicio contra el fiscal general del Estado. El protagonista del día ha sido Eugenio Ribón, decano del Colegio de Abogados. Su intervención ha sorprendido incluso a los presentes en la sala. Con más de 30 años de experiencia en la abogacía, Eugenio ha asegurado que nunca había visto nada igual y califica de insólita la nota de prensa emitida por la Fiscalía que el fiscal general del Estado reconoció haber escrito. Yo asumo que hicimos una nota de prensa de la que soy el único responsable. Relata la gran preocupación que generó la nota dentro del Colegio de Abogados. Le transmito también ese mismo mensaje, la alarma que había generado la nota de la Fiscalía y la hondísima preocupación que existía en el colectivo de la abogacía. Y asegura que rechazó emitir un comunicado conjunto con el fiscal general. El Colegio de Abogados ejerce una de las 6 acusaciones populares en el juicio contra Álvaro García Ortiz. Solicita para él 4 años de cárcel, 3 de suspensión de cargo público y 81.000 euros de multa. El ex subdirector del País declara que tuvo la información un día antes de que llegase a manos del fiscal general. Dice que le llegó la información a través de fuentes solventes de la Fiscalía de Madrid, algo que contrasta con lo declarado por el decano Eugenio Ribón, que ha asegurado que la Fiscalía de Madrid le dijo que la nota no partió de ellos. Mientras tanto, el Gobierno se desvive en defender su inocencia, a pesar de que la Asociación Independiente de Fiscales cree que Sánchez no debió opinar de ello. Ahora Pilar Alegría ha salido en defensa del presidente, niega intromisión y dice que el comentario de Sánchez fue tan solo una opinión. Y entenderán ustedes que desde luego el respeto a la justicia, que siempre así lo hemos manifestado, no es contradictorio a manifestar una opinión. Y aunque es la última semana del juicio contra Álvaro García Ortiz, aún quedan 2 sesiones más. En la penúltima jornada está previsto que declare el propio fiscal general. Al margen de la capacidad prodigiosa de Pilar Alegría para el anacoluto y el solecismo, no es contradictorio, ostras, que es maestra, bueno, por lo menos es licenciada, diplomada en magisterio, en fin.
cuando uno está en el gobierno, efectivamente hay cosas de las que no puede opinar así, porque es el gobierno, simplemente porque tienes el poder. Claro, en fin. Imagínese usted que yo estoy de ministro de algo y digo que no me gustan nada los vestidos que lleva Pilar Alegría, que son delincuenciales. Si lo digo yo aquí, pues eso deja de ser una tontería. Pero si eso lo dice alguien que tiene poder, evidentemente no lo es. Bueno, por esto todavía mucho más grave, lo del gobierno. En fin, tema fiscal, ¿cómo lo veis? Jorge, Miguel Ángel, Pedro Luis. Hombre, yo ya es que solo ver esto es que es terrible. Es que hemos llegado a un punto en España de indecencia política, de arrastre de las instituciones del Estado, de podredumbre en todos los sentidos, que claro, ver en las noticias un fiscal general del Estado sometiéndose a un juicio precisamente por dejar en la indefensión más absoluta a los ciudadanos, es de tal calibre que para aquel que tenga un mínimo de respeto a la democracia, la verdad es que el alma por los suelos. Bueno, supongo que el Partido Popular estará esperando ahora cuándo va a ir a declarar el fiscal general del Estado para hacer algún anuncio, ¿no? Como lo de la dimisión de Mazón, o sea, algo aprovechará para dar un balón de oxígeno a Sánchez también en esta ocasión, algo anunciará al PP. Pero bueno, dicho esto, yo lo veo, la verdad es que bastante lamentable. Y por cierto, lo que estamos viendo en las declaraciones confirma lo que comentábamos también en este programa, donde colegios de abogados, asociaciones de fiscales ya ponían el grito en el cielo el año pasado. Y ayer aquí una asociación de abogados del Estado. Y ahora lo estamos viendo, claro, que están. Y el fiscal general sigue ahí. Sí, señor. Eso es lo más triste. Yo, aquí hace un tiempo hablábamos, salió el término tercer mundo, ¿no? Y yo no quiero señalar a nadie y que venga pero el primer paso para solucionar un problema es darse cuenta de que lo tiene. Lo del fiscal general del Estado es un sinsentido absoluto, o sea, es una cuestión de tercer mundo. O sea, el tipo tiene que ser acusado por un subordinado, es nombrado por el gobierno, está en un tribunal, o sea, todo está absolutamente copado y salvo que el coraje y la valentía de un juez que, me perdona, sin ánimo de ofender a ningún juez, pero que no le lleguen al precio o que no le pongan la presión suficiente para que haga lo que debe hacer, de eso es que depende que este señor salga como debe salir. Pero la situación en la que está España es la de un país que está absolutamente postrado ante unos individuos que han venido conformando una estructura de poder que se ha cogido absolutamente todo. No estoy enteramente de acuerdo. Es decir, eso está pasando en muchísimos ámbitos. El de la comunicación, el empresarial, no hay más que ver las caras del IBEX, etc. Pero precisamente en el caso de la justicia es donde estamos viendo las mayores resistencias. Entonces, yo no digo que mañana no puedan caer, es perfectamente posible. Pero cuando yo hablaba antes de que las instituciones propias del Estado hagan lo que tienen que hacer en defensa del Estado, estaba hablando de quienes tienen que manifestar ya que en esta este nuevo parteaguas que le está planteando del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial, deben manifestarse abiertamente contra el Poder Judicial. Yo siempre he insistido que legitima el poder. El poder es legitimado por la obediencia. Uno ejerce poder sobre los hijos porque los hijos obedecen y llega un momento en que ya no obedecen más y ya no tienes poder sobre ellos. Así con todo. Renunciar, o sea, los fiscales renunciamos a esto, los jueces, Pedro, ¿sabes qué pasa? Agarrar y crear una crisis. Lo que pasa es que lo que legitima el poder en democracia eso es lo estos que no poderes perdona, Jorge, son la separación de poderes. Ciertamente. Y en este momento yo quiero recordar que es algo insólito, si puede haber algo insólito en este gobierno, Pedro Sánchez ha salido en defensa del que parece su abogado particular, el fiscal general del Estado, ha salido en defensa diciendo que es inocente. El presidente del gobierno ha dicho públicamente, hace unas horas, que el fiscal general del Estado es inocente. Ha dictado sentencia. Eso es un ataque brutal a la independencia del Poder Judicial. Por supuesto. Y si atacamos ya de una manera ya tan descarada, donde el propio presidente del gobierno está declarando la inocencia de un fiscal general del Estado que está siendo juzgado,
Por eso cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Luego que eso es lo que yo me refería antes. Es muy interesante porque este camino así hacia la tiranía, en la cual el presidente del gobierno declara a sus propios subordinados como el fiscal general del Estado, los declara inocentes o culpables, al menos de momento de manera lingüística. A lo mejor algún día llegamos a que lo hace de manera real y puede ser el que juzgue. Indultándolo. Bueno, es verdad que al final también lo puede hacer hoy en día de esa manera. Sí, además en este caso no sería ninguna cosa impensable. Pero bueno, este camino hacia la tiranía y la disolución de la separación de poderes, si nos fijamos, en realidad está basado en otro elemento democrático exacerbado, que es que cualquiera puede opinar, cualquiera puede hablar, cualquiera puede decir. Entonces, claro, la gente está ante sus televisores. Pues el presidente dice esto. Bueno, pues que diga su opinión, si es que yo también tengo la mía. ¿No? Dirá y el ciudadano además mi verdad, tiene la suya, Pedro lo dijo, tiene su opinión mi verdad, en función de lo que a su vez le han proporcionado desde estos medios de comunicación público que él ha pagado, pero también nosotros, ¿no? Y entonces, al final, si vas contra el derecho a que el presidente del gobierno dicte sentencia, curiosamente estás yendo contra el derecho a que dicte sentencia cualquiera desde su casa. Y por lo tanto se sienten muy agredidos y por lo tanto piensan que ellos son los que están defendiendo la democracia, porque la democracia es esa capacidad. Es decir, se han pervertido todos los mecanismos cuidadosamente pensados para que el sistema democrático, es verdad que a veces iba bien, a veces iba mal, pero más o menos a veces funcionaba. Y sin embargo, lo que hemos conseguido es que en la manera de pensar de la gente esté todo eso pervertido y bueno, no es nada nuevo. Por otra parte, los cesarismos, los poderes de un hombre, de un líder sobre el pueblo, siempre se basan en eso, en decirle a cada uno de los miembros del pueblo y de la plebe que ellos tienen los máximos derechos, que tienen el derecho a opinar de todo, que tienen derecho a dictar la verdad y que cada uno de ellos está en igualdad, pero siempre bajo el mismo, bajo el César. Los clásicos definían la tiranía como cuando el poderoso contraviene la ley en beneficio propio y en perjuicio del pueblo. Vamos, no se puede decir fabrica la ley, lo que está pasando. O fabrica la ley para sí mismo en beneficio propio y en perjuicio. Pero es que lo convierte en ley. Es que el tirano tiene poder a través de los medios de comunicación para que la gente no se dé cuenta de que es en perjuicio de ellos. Ciertamente. Señores, a la publicidad. Bueno, así están las cosas, oiga, y seguiremos contando, porque este es nuestro gran problema. Ahora vamos a hablar de otro asunto. Bueno, es que me parece que aquí también hay que echar su cuarto a espadas. Se dice así, ¿no? Es que sí. Soy malísimo. Pero bueno, el tema del rey Juan Carlos y ese libro que ha publicado, que son sus memorias, que dice cosas que todos sabemos que no son verdad. ¿Y qué hacemos con Juan Carlos? Bueno, publi y a la vuelta lo vemos. 23:48, 22:48 en Canarias, recta final del gato y vamos con un asunto, hombre, del que hay que hablar. Usted sabe que estos días está siendo muy comentada la figura del rey Juan Carlos a propósito de un libro que se ha hecho publicar, ¿verdad?, bueno, contando muchas cosas. Antes de nada, que están recordados por el Pinganillo, había dicho yo que íbamos a enseñar dónde era la conferencia mañana de Carlos Esteban, Pedro Fernández Barbadillo y José Ramón Fernández. Ahí está, fotografía, por favor, de inmediato a la pantalla. Va a ser en el espacio Ardemans, calle Ardemans 66, a las 7:30. ¿De qué van a hablar nuestros amigos? Pues de un año con Trump. ¿Decepción o esperanza? Foto con el móvil a la pantalla, porque mañana hay que estar en el espacio Ardemans, que por otra parte es un sitio que merece todo el apoyo del mundo, porque es uno de los lugares más libres de Madrid, sin ninguna duda. Bueno, muy bien. Ahí estamos. Bien, lo de Juan Carlos. ¿Qué decimos? Esta mañana Javier López Rey, precisamente, en Dando Caña, lo contaba así. A lo largo de la historia, el monarca Juan Carlos I ha sido una figura polémica que ha ocupado uno de los puestos más altos del Reino de España. Polémico por sus amores, por su legado, por sus aficiones o por ser el sucesor de Franco, a quien afirmaba respetar enormemente y de quien decía que no dejaría que nadie lo criticara delante de él. Una figura que ha generado afecto, pero también odio. Una figura que no ha dejado indiferente a nadie, ni siquiera a su propia familia, ni cuando dejó de ejercer su reinado. Al contrario, tras su exilio a Abu Dhabi por presuntos casos de irregularidades. Se han colocado muchos adjetivos y comentarios en torno a la figura de Juan Carlos I, pero realmente, ¿todo lo que se ha dicho todos estos años es cierto?
Juan Carlos de Borbón, padre y predecesor del rey Felipe VI, presentó la pasada semana en Francia las memorias de su vida con el título Reconciliación, mientras que para su presentación en España habrá que esperar hasta el miércoles 3 de diciembre, de la mano de la editorial Planeta. Las memorias, ya a la venta, repasan capítulos trascendentales de su vida, como su infancia en Portugal, el 23F, la lucha contra ETA, su papel en la transición, su abdicación como rey e incluso la muerte de su hermano Alfonso de Borbón, sobre la que, según él mismo afirma, es la primera vez que habla. Además, Juan Carlos también confesó cómo su hijo le dio la espalda por deber y reconoce el sufrimiento propio por la insensibilidad de su hijo, aunque también indica que es el heredero mejor preparado para el puesto. Por otro lado, a su nuera, la reina Leticia, dirige palabras en las que asegura que existía una discrepancia personal importante y que a la vez no facilitó las relaciones familiares. En relación con sus líos amorosos, califica el romance que mantuvo con Corina Larsen como un error del que se arrepiente amargamente. Sobre la examante del monarca con la que acabó llegando a tribunales, afirma que él mismo fue una presa fácil. Por otro lado, no ha querido detallar otras relaciones fuera de su matrimonio y asegura que la mayoría han sido ficticias, aunque sí ha querido especificar que desde que vio a la reina Sofía supo que sería la madre de sus hijos. De la reina, a la que él cariñosamente llama Sophie, asegura que mantiene un apego emocional irreemplazable y de ella reconoce su gran sentido del deber y afirma en sus memorias que España no podría haber tenido una reina más devota. El rey emérito ha decidido publicar las memorias de su vida Reconciliación con la dedicación especial a toda su familia, menos a la reina Leticia. La presentación es una de las más esperadas en los últimos años, por la dignidad del cargo que Juan Carlos ostentó, y ya ha sido criticada por algunos sectores comunicativos, que afirman que el rey emérito publica las memorias para lavar su imagen. No obstante, el monarca las concluye pidiendo perdón y reconociendo que ha podido decepcionar a mucha gente. Lo que está claro es que, tanto para bien o para mal, este es un encuentro esperado después de mucho tiempo sin ver a don Juan Carlos de Borbón. Aclaremos que esa frase de nuestro compañero de que el rey ocupa uno de los lugares más altos del Reino de España no es una forma oblicua de decir que en realidad mandaban los americanos. Creo que no ha sido esa su intención. Bueno, ¿qué os puedo preguntar? Son las 20:53, quedan 7 minutos, 2 minutos por barba. De todos los que estamos aquí sentados, el único que ha estrechado la mano reiteradas veces del rey Juan Carlos ha sido Jorge Campos. Mire usted por dónde. Pues sí. Y por razones de vecindad, ¿no cree usted que...? No, claro que no. Por eso no voy a criticar al rey Juan Carlos. No, pero sí, yo creo que sí. No le voy a criticar, es más, me parece una absoluta vergüenza que en un país donde está siendo dirigido por un fugado de la justicia, un delincuente condenado como el señor Puigdemont, tengamos que escucharle y verle como sienta cátedra, y el que ha sido jefe del Estado no pueda venir a su país ya en su vejez ya tan avanzada. Me parece algo insólito. Don Miguel Ángel. Yo, en vez de poderes de Estados Unidos, yo había pensado en una cosa así como más oculta, ¿no? Esos poderes que pudieran... Sí, no sé, me resultaba muy sugerente. Sobre el rey, que sí que fue la autoridad más alta del Estado. Yo creo que a mí, como amante de la verdad y amante de descubrir la verdad y de descubrir lo que hay, el hecho de que haya escrito estas memorias me parece absolutamente loable. Y creo que es una figura, Juan Carlos, muy ambivalente, con luces y con sombras, ¿no? Como se suele decir. Las luces son muy potentes, las sombras también. Comparándolo en pintura sería un Caravaggio, ¿no? Y esto se suma a sus luces. Pero esto, que es lo último y que es lo que tenemos aquí, se suma sin duda alguna a sus luces. El ser capaz, a mí por ejemplo me ha resultado sinceramente muy iluminador saber que la reina Leticia pues ha realizado una operación de aislamiento del rey. ¿Por qué me resulta interesante? Porque me interesan los asuntos de alcoba y cotillos, no, a mí eso me da igual, pero es que aislar a alguien con poder, que ahora ya no es el rey Juan Carlos sino el rey Felipe VI, pues me parece una operación muy peligrosa. Yo creo que justo la gente con poder es la que tiene que tener contacto con todo tipo de gente, incluida en este caso su familia. ¿Por qué? Porque son los que le van a poder decir las verdades de una manera más directa y más irrebatible. Entonces, a lo mejor no son los mejores analistas de política, de economía, pero esta función
por supuesto también son importantes los amigos, lo que cualquiera de nosotros tenemos en nuestras vidas, y que por desgracia la gente cuando accede al poder empieza a quedarse enclaustrada, rodeado solo de gente que quiere estar al lado de él y por lo tanto de hacerle solamente adulación o como se dice coloquialmente la pelota, tener a esos de toda la vida es importantísimo, y a mí me ha asustado un poco descubrir gracias a esto, por eso le doy las gracias al rey Juan Carlos, a ver que tenemos a un rey que ha sido aislado de encima un familiar no de poca entidad como es quien había sido rey antes que él, otra familiar de no poca entidad como es su madre, que también tiene una amplia experiencia en todo lo que tengan que ver con los asuntos políticos y además una perspectiva desde otro país, de Grecia, etc. Por lo tanto, en ese contraste de luces y sombras, creo que de momento van ganando las luces para Juan Carlos I, sin negar que las sombras, que en buena parte fueron también un poco porque el ambiente que se creó, de lo que acabo de describir, un ambiente de adulación que impedía en su momento decirle las cosas que hacía mal. Y claro, cuando no tenemos a nuestro alrededor nadie que nos diga que lo estamos haciendo mal, tiramos por el camino de las cosas equivocadas, y él cometió varias. O sea que no estoy desplazando la culpa es suya, pero entre otras cosas por no rodearse de gente que le pudiera decir que no. Pero van ganando las luces. Don Pedro Luis Pedrosa. No sé si es de compañero acá de tertulias, he coincidido con él en 2 oportunidades, de Iván Vélez, un libro que se llama El hombre de la CIA. Nuestro hombre en la CIA, efectivamente. Nuestro hombre en la CIA. Bueno, no sé, haciendo referencia a eso, de que no era pero no es ningún secreto, o sea, los cables de la CIA están desclasificados desde 2007, me parece que salen las conversaciones del embajador entonces, Stabler, las anteriores, las siguientes. Juan Carlos es lo colocan los norteamericanos, mejor dicho, lo coloca Franco, pero con la plena bendición de los norteamericanos, que se lo ganan gracias al gigantesco lobby norteamericano que trabajó muy bien en el Madrid de la época. Entonces luego, es así. Partiendo de ese punto, hay un problema de percepción, de qué percibe cada uno actualmente, ¿no? Y en esa percepción hay una gran hipocresía. Yo que José Javier y las personas con las que he compartido aquí saben que yo veo todo tipo de televisión, entre otras cosas porque vivo con una señora que le gusta ver, saludos mamá, ese tipo de televisión. ¿Qué percepción tienes tú de que todo está bien? Bueno, pues entonces tienes mucho que agradecerle a Juan Carlos. Si piensas que todo está mal, pues en manos de Juan Carlos se perdió un proyecto de país que estaba unificado en un horizonte común, bajo la fe y bajo una serie de características que a lo largo del tiempo de su reinado se fueron diluyendo. Entonces, ¿qué percibe usted? Si todo está bien, como dicen los que gastan horas y horas y horas en hablar del rey, pues dejen de atacarlo, porque ustedes son beneficiarios del legado que él dejó. Un abrazo cordialísimo para la señora madre de Pedro Luis Pedrosa. Con todo cariño. Que le hace ver ciertos Tiene programas que ver en en televisión. Que va a estar dormida cuando llegue, pero que mañana me va a decir algo. Es verdad, vamos a ver. Cariño con dilación. Yo entiendo a los que defienden la figura de Juan Carlos, porque en cierto modo representan una generación, claro. Y también entiendo a los que le critican, pero en términos puramente políticos, es decir, él hereda un sistema, lo transforma en otro, renuncia deliberadamente a cualquier poder ejecutivo formal para dedicarse a borbonear, es decir, una cosa muy común, ¿eh? Y yo creo que objetivamente le salen mal cosas que no eran previsibles. Esto no tiene que ver con el hecho de que, y ahí estoy de acuerdo con Jorge, el trato general que se le da hoy en la sociedad española me parece impresentable. Por supuesto. O sea, no tiene ningún sentido. Sobre todo teniendo en cuenta, hombre, lo que nos está gobernando. ¿Qué quiere usted que le diga? Es que aquí hemos visto de todo. Entonces, que el culpable que tiene que irse a vivir fuera sea Juan Carlos, pues joder, en fin, me parece una cosa... Hubo una obrita hace un par de años, una obrita de teatro muy buena, no sé si la viste. 20 segundos. La obra dels Joglars, ¿no? sobre la figura del rey, yo creo que lo dibuja muy bien en esta dualidad. Acabas viendo que hizo muchas cosas mal, pero acabas cogiendo cariño por ese lado humano que en el fondo tenemos todos, ¿no? Señores, que 30 segundos nos quedan. ¿Tú dices? Algunos no lo tienen. Algunos no lo tienen. Pedro Sánchez, solo tienen el lado satánico. Pedro Sánchez, por ejemplo. Pedro Sánchez, por ejemplo. En fin, bueno.
Bueno, oiga, mire, cosas para seguir contando. Más en mi libro te voy a contar tu historia, precisamente, la última parte que es la contemporánea. Don Pedro Luis Pedrosa, don Miguel Ángel Quintana Paz, don Jorge Campos, mil gracias a los tres por estar aquí esta noche y saludos a todos los que habéis pasado por aquí. La familia Sánchez de Gilabert, Jorge Zamorano, la señora madre de Pedro Luis Pedrosa, todos, y a los alumnos de ISEP, ya que estamos aquí con Miguel Ángel Quintana Paz. Que descansen mañana más.